Poder sin límites. Deje que le cuente la historia de una vida real de un hombre que fracasó en los negocios a los 31 años. Fue derrotado a los 32 como candidato para unas legislativas. Volvió a fracasar en los negocios a los 34 años. Sobrellevó la muerte de su amada a los 35. Sufrió un colapso nervioso a los 36 años. Perdió en unas elecciones a los 38. No consiguió ser elegido congresista a los 43. No consiguió ser elegido congresista a los 46. No consiguió ser elegido congresista a los 48. No consiguió ser elegido senador a los 55. A los 56 fracasó en el intento de ser vicepresidente. De nuevo fue derrotado y no salió senador a los 58. Fue elegido presidente de los Estados Unidos a los 60. Ese hombre era Abraham Lincoln. ¿Habría llegado a presidente si hubiese considerado como fracaso sus derrotas electorales? Probablemente no. Hay una anécdota famosa sobre Thomas Edison. Después de haber intentado 9.999 veces perfeccionar la lámpara de incandescencia, sin conseguirlo, alguien le preguntó, ¿piensa llegar a los 10.000 fracasos? Él contestó, yo no he fracasado, sino que acabo de descubrir una manera más de no inventar la bombilla eléctrica. Es decir, que había descubierto otra serie de acciones que producía un resultado diferente. Nuestras dudas son traidoras, y por ellas perdemos el bien que con frecuencia pudimos ganar, por miedo a intentarlo. William Shakespeare. Los ganadores, los líderes, los mejores gente que tiene el poder personal, comprenden que si uno intenta algo y el desenlace no es el esperado, se trata en realidad de una realimentación. Uno utilizará esa información para ajustar más sus distinciones acerca de lo que ha de hacer para producir los resultados que deseaba. Buckminster Fuller ha escrito, todo lo que han aprendido los humanos, lo aprendieron como consecuencia de experiencias de ensayo y error, exclusivamente. Los humanos han aprendido siempre a través de sus equivocaciones. A veces aprendemos de nuestras equivocaciones y a veces de los errores ajenos. Tómese un minuto 10 para reflexionar sobre los que considere los 5 fracasos más grandes de su vida. ¿Qué aprendió usted de esas experiencias? Es muy posible que figuren entre las lecciones más valiosas que haya recibido nunca. Fuller usa la metáfora del timón. Dice que cuando gira el timón de un barco hacia un lado u otro, el navío tiende a seguir girando más allá de lo que se proponía el timonel, quien ha de corregir la desviación volviendo el gobernalle hacia el sentido inicial, en un proceso continuo de acción y reacción, y de ajustes y correcciones. Grabe esa imagen en su mente, la del timonel que gobierna su barco, que lo lleva hacia su puño de destino contrarrestando miles de desviaciones de su rumbo teórico, por más tranquilas que estén las aguas. Es una imagen seductora, y al propio tiempo un modelo estupendo para quien quiera vivir con éxito. Pero la mayoría de nosotros no pensamos de esta manera. Cada error, cada desviación, añaden peso al fardo emocional. Son fracasos. Dan una mala imagen de nosotros. Muchas personas, por ejemplo, se reprochan a sí mismas su exceso de peso. Tal actitud no produce ningún cambio efectivo. Más les valdría asumir el hecho de que han tenido éxito en producir un resultado, llamado exceso de grasa, y que ahora deben producir otro resultado nuevo, llamado adelgazamiento. Nuevo resultado al que se llegará por medio de nuevas acciones. Si alguien no está seguro de las acciones que se necesitan para producir este resultado, le remito especialmente al capítulo 10, o le aconsejo que modele a alguien que haya producido ese resultado que se llama adelgazamiento. Tome nota de la acción concreta que produce esa persona, mental y físicamente, para mantenerse en forma. Produzca las mismas acciones y producirá los mismos resultados. Pero mientras considere usted su exceso de peso como una derrota, permanecerá inmovilizado. En cambio, tan pronto como lo contemple como un resultado que usted ha conseguido, y que por consiguiente puede usted cambiar sin más demora, el triunfo está garantizado. La creencia en el fracaso es un modo de intoxicar la mente. Cuando almacenamos emociones negativas, ello afecta a nuestra fisiología, a los procesos de nuestro pensamiento y a nuestro estado. El Dr. Robert Schuller, para enseñar el concepto de pensamiento posibilista, propone una pregunta importante. ¿Qué intentaría usted hacer si estuviera seguro de que no podía fallar? Piénselo. ¿Qué contestaría usted a eso? Si realmente creyera que no podía fallar, posiblemente iniciaría todo un conjunto de nuevas acciones y produciría resultados nuevos, poderosos y deseables. Por consiguiente, al emprender el intento, no se hizo lo más adecuado. No es esa la única manera de progresar. Así que le sugiero que se haga cargo ahora mismo de una cosa: el fracaso no existe. Solo existen los resultados. Uno siempre produce un resultado, y si no es el que deseaba, no tiene más que modificar sus acciones y obtendrá otros resultados nuevos. Tache la palabra fracaso, subraye la palabra desenlace en este libro, y comprométase a aprender de todas las experiencias. Creencia número 3. Asumir la responsabilidad, pase lo que pase. Este es otro atributo de los grandes líderes y triunfadores. Actúan a partir de la creencia de que son ellos quienes mueven su mundo. Una y otra vez se les oye decir, yo soy el responsable. Esto es cosa mía. Tal coincidencia de criterios no es casual. Los triunfadores tienden a creer que, no importa lo que haya ocurrido, bueno o malo, ellos lo crearon. Si no lo hicieron por medio de una acción física, entonces fue tal vez por influencia del nivel y tenor de sus pensamientos. Yo no sé si eso será verdad. Si nuestros pensamientos crean nuestra realidad, no me parece que ningún científico pueda demostrarlo. Pero es una mentira útil, una creencia vigorizante, y por eso prefiero creerlo yo también. Creo que somos nosotros quienes generamos nuestras experiencias en la vida, bien sea por la acción o con el pensamiento, y que podemos aprender de todas ellas. Si usted no está convencido de ser el creador de su mundo, bien sea a través de sus éxitos o de sus fracasos, entonces se halla a merced de las circunstancias. Es usted la víctima de las cosas que pasan, el objeto, y no el sujeto. Voy a decirle una cosa, y es que si fueran esas mis convicciones, saldría a buscar ahora mismo otra cultura, otros mundos, otros planetas. ¿Para qué vivir aquí, si uno es solo el producto de fuerzas externas que actúan al azar? Asumir la responsabilidad es, en mi opinión, una de las medidas que mejor definen el poder y la madurez de una personalidad. Es también un ejemplo de cómo las creencias sustentan otras creencias, de la capacidad sinérgica de un sistema de creencias coherente. Si usted no cree en el fracaso, si se sabe autor de todo desenlace, al asumir la responsabilidad no tiene nada que perder y sí mucho que ganar. El que domina la situación tiene asegurado el éxito. John F. Kennedy tenía ese sistema de creencias. Dan Ryer ha dicho que Kennedy se convirtió en un verdadero líder después del incidente de la Bahía de Cochinos con la fracasada invasión de Cuba, cuando se presentó ante el pueblo estadounidense y declaró que lo de la Bahía de Cochinos había sido una atrocidad que no debió ocurrir jamás. Y asumió toda la responsabilidad por ello. Cuando hizo eso dejó de ser un joven político habilidoso para transformarse en un verdadero líder. Kennedy hizo lo que debe hacer todo gran líder. Los que asumen la responsabilidad ejercen el poder. Los que la eluden son desposeídos. Este mismo principio de la responsabilidad rige a un nivel personal.
Muchos de nosotros hemos pasado por la experiencia de tratar de expresar una emoción positiva hacia otra persona, como manifestarle nuestro amor o decirle que comprendemos su problema, y nuestro interlocutor, en vez de acusar ese mensaje positivo, lo ha interpretado de manera negativa, produciéndose entonces una reacción de enfado u hostilidad. A menudo, nosotros tendemos entonces a enfadarnos también, a echarles la culpa y decir que allá ellos, atribuyéndoles la responsabilidad de cualquier daño o efecto negativo que pueda ocurrir. Es la salida más fácil, pero no siempre la más acertada. Es posible que nuestra comunicación haya sido el factor desencadenante. Usted todavía puede conseguir que su comunicación produzca el resultado deseado si no pierde de vista ese desenlace, es decir, el comportamiento que usted deseaba crear. Puede aún cambiar su propia conducta, su tono de voz, sus expresiones faciales y muchas otras cosas más. Hay que decirse que el sentido de la comunicación es la reacción que uno obtiene. Al cambiar sus acciones podrá cambiar su comunicación. Al retener y asumir la responsabilidad de ella, usted retiene el poder de cambiar los resultados que va obteniendo. Creencia número 4. No es necesario entender de todo para poder servirse de todo. Muchos de los que triunfan albergan otra creencia útil. Están convencidos de que no necesitan saberlo todo sobre algo antes de poder utilizarlo. Saben cómo servirse de lo esencial sin necesidad de abrumarse con todos los detalles. Si nos fijamos en las personas que detentan poder, resulta por lo general que poseen un conocimiento práctico suficiente de muchos temas, pero poco dominio de todos y cada uno de los detalles de las empresas que acometen. En el capítulo primero dijimos que por medio del modelado, podemos economizar uno de nuestros recursos más insustituibles, el tiempo. Al observar a los triunfadores para ver qué acciones crean concretamente para producir resultados, nos ponemos en condiciones de copiar sus acciones y por tanto, sus resultados en mucho menos tiempo. El tiempo es una de esas cosas que nadie puede crear para usted. Pero los triunfadores, invariablemente, resultan muy avaros de su tiempo. Van a lo esencial de cualquier situación, sacan lo que necesitan y no se entretienen con lo demás. Por supuesto, si hay algo que les llama la atención, si desean llegar a entender cómo funciona un motor o cómo se fabrica un producto, se tomarán el tiempo necesario para aprender. Pero permanecen siempre conscientes de cuánto necesitan saber, siempre al tanto de lo que es esencial o superfluo. Apuesto a que si yo le preguntara cómo funciona la electricidad, la respuesta oscilaría entre una hueca interrogante o una vaga idea. Lo que no nos impide apretar el interruptor y encender la luz. No creo que me lean a la luz de un candil. Quienes tienen éxito se caracterizan por su especial habilidad para distinguir entre lo que tienen necesidad de entender y lo bueno. Para utilizar con eficacia la información contenida en este libro, lo mismo que todos los recursos de la vida, el lector debe asimilar que ha de existir un equilibrio entre la práctica y el conocimiento. Puede uno pasarse todo el tiempo estudiando las raíces o aprender a recoger el fruto. Los triunfadores no son necesariamente los que poseen más información o más conocimientos. Probablemente, en la Universidad de Stanford o en el Instituto Tecnológico de California había muchos sabios o ingenieros que sabían bastante más de los circuitos de las computadoras que Steve Jobs o Steven Wozniak, pero estos fueron más eficaces en aplicar lo que tenían y consiguieron los resultados. Creencia número 5. Nuestros mayores recursos son los recursos humanos. Los individuos excelentes, esto es, los que producen resultados sobresalientes casi universalmente tienen un sentido de tremendo respeto y aprecio hacia las personas. Poseen el espíritu de equipo, el espíritu de la unidad y de los objetivos comunes. Si algo nos ha enseñado la nueva generación de libros de economía y empresa, como El cambiante mundo del directivo, En busca de la excelencia o El ejecutivo al minuto, es que no hay éxitos duraderos sin relaciones entre las personas, que el camino para triunfar pasa por establecer un equipo que funcione y colabore bien. Todos hemos leído esos informes sobre las fábricas japonesas, donde los obreros y la dirección comen en la misma cantina, y unos y otros tienen voz y voto a la hora de evaluar el rendimiento. Estos éxitos reflejan las maravillas que pueden conseguirse cuando se respeta a las personas, en vez de limitarnos a tratar de manipularlas. Cuando Thomas J. Peters y Robert H. Waterman Jr., los autores de En busca de la excelencia, sacaron la quinta esencia de los factores que hacen grandes a las empresas, uno de los principales que hallaron fue una atención apasionada hacia la gente. En las compañías excelentes difícilmente se encuentra un tema más generalizado que el del respeto al individuo, escribieron. Las empresas que habían triunfado eran las que trataban al personal con respeto y con dignidad, las que contemplaban a sus empleados como asociados y no como meras herramientas. Subrayan que, en un estudio, 18 de los 20 directivos de Hewlett-Packard interrogados manifestaron que su éxito estaba en función de la filosofía orientada a las personas de la empresa. Ahora bien, Hewlett-Packard no es una empresa comercial dedicada al trato con el público, ni una empresa de servicios que dependa de una buena reputación. Es una empresa que se mueve en las fronteras más complejas de la técnica moderna. Pero incluso así queda claro que la relación eficaz entre personas se contempla como el reto principal. Como la mayor parte de las creencias que detallamos aquí, es más fácil elogiar la idea de palabra que asumirla como propia. Es fácil propagar verbalmente la necesidad de tratar con respeto a las personas, bien sean las de la propia familia o el personal de nuestro negocio. En la práctica suele ser más difícil hacerlo. Mientras lea usted este libro, mantenga presente la imagen del timonel que va rectificando el rumbo de su nave mientras avanza hacia su destino. Lo mismo pasa en la vida. Hemos de permanecer siempre alerta, rectificar nuestra conducta y recalibrar nuestras acciones para estar seguros de ir a donde queremos. Decir que uno trata a la gente con respeto no es lo mismo que hacerlo. Los triunfadores son los que transmiten más eficazmente a los demás estas preguntas. ¿Cómo podríamos mejorar esto? ¿Cómo podríamos solventar esto otro? ¿Cómo produciremos resultados más positivos? Saben que un hombre aislado, por brillante que sea, difícilmente puede rivalizar con el talento de un equipo eficaz que actúe en colaboración. Creencia número 6. El trabajo es un juego. ¿Sabe usted de alguien que haya logrado un éxito considerable haciendo algo que aborrezca? Una de las claves para triunfar consiste en celebrar un matrimonio perfecto entre lo que uno hace y lo que a uno le gusta. Pablo Picasso dijo una vez: cuando hoy trabajo, descanso. Lo que me fatiga es no hacer nada o recibir visitas. Quizá nosotros no seamos tan buenos pintores como Picasso, pero está en nuestra mano al buscar tareas que nos estimulen y nos animen. Y cualquiera que sea nuestro trabajo, podemos aportarle muchos de los aspectos de lo que hacemos cuando jugamos. Dijo una vez Mark Twain: el secreto del éxito está en convertir la vocación en vacación. Por lo visto, eso es lo que hacen los triunfadores. Ahora está de moda hablar de los workaholics, los adictos o maníacos del trabajo. En efecto, para algunas personas el trabajo se convierte en una obsesión malsana, en algo muy similar a un vicio. No parece que les produzca mucho placer, pero han llegado al punto en que no pueden hacer nada más. Los investigadores empiezan a descubrir cosas sorprendentes acerca de algunos de estos ergonómanos. Algunos parecen maníacos de su actividad porque aman su trabajo, en el que encuentran un desafío, un estímulo y un enriquecimiento vital. Para estas personas el trabajo viene a ser como el juego para la mayoría de nosotros. Lo ven como una manera de averiguar hasta dónde son capaces de llegar, de aprender cosas nuevas, de explorar nuevos caminos.
que si hay trabajos más propicios para ello que otros. Desde luego. La clave está en moverse para conseguirlos, y ahí es donde empieza a funcionar una de esas espirales ascendentes. Si usted es capaz de encontrar maneras creativas de hacer su trabajo, eso le ayudará a progresar hacia trabajos aún mejores. Pero si decide que el trabajo es una mera rutina y una manera de llevar a casa el cheque de la paga, muy posiblemente no llegará a ser nunca más que eso. Hemos hablado del sinergismo de un sistema coherente de creencias, de cómo las creencias positivas apoyan y refuerzan a otras. Aquí tenemos otro ejemplo. Yo no creo que existan los empleos sin porvenir. Solo existen las personas que han perdido el sentido de lo posible, que han decidido no asumir responsabilidades, que han optado por creer en el fracaso. Con lo cual no le sugiero al lector que se convierta en un maníaco del trabajo. No es cuestión de edificar todo el mundo de uno alrededor del trabajo. Lo que sugiero es que tanto el mundo personal como el laboral se enriquecen cuando uno les aporta la misma vitalidad y la curiosidad que pone en sus juegos. Creencia número 7. No hay éxito duradero sin una entrega personal. Los individuos que han triunfado creen en el poder de la dedicación. Si hay alguna creencia que resulte casi inseparable del éxito, esa es la de que no se produce ningún éxito duradero sin un gran compromiso. Cuando uno contempla a los grandes triunfadores de cualquier especialidad, descubre que no son necesariamente los mejores ni los más brillantes, ni los más fuertes, ni los más rápidos, pero sí los más perseverantes. La gran bailarina rusa Ana Pavlova dijo en cierta ocasión: perseguir una meta, sin descanso, ese es el secreto del éxito. Es otra manera de definir la fórmula del éxito definitivo. Sepa el desenlace que quiere, modele lo que pueda servir, actúe, desarrolle su agudeza para saber por dónde va y siga perfeccionándola hasta llegar a donde pretendía. Esto lo vemos en todos los campos, incluso en aquellos donde las dotes naturales constituyen, en apariencia, las mejores cartas. Tomemos los deportes. ¿Qué es lo que hace de Larry Bird uno de los mejores jugadores de baloncesto? Muchos estarán preguntándoselo todavía. Es lento. No salta. En un mundo de ágiles gacelas, él parece moverse, a veces, en cámara lenta. Pero, si bien se mira, Larry Bird triunfa porque se compromete al éxito con toda su alma. Entrena más, tiene más resistencia moral, es obstinado en el juego, desea ganar en mayor medida que nadie. Saca más de sus recursos que la mayoría. Es el camino que también ha seguido Peter Rose para entrar en el libro de los récords. Utiliza constantemente su compromiso de ser excelente como una fuerza motora que aplica todo lo que hace. El gran jugador de golf Tom Watson no fue ningún fuera de serie en Stanford, sino uno más del equipo. Pero como dijo el entrenador, sin salir de su asombro, jamás he visto que nadie se entrenase tanto. La mera diferencia entre las aptitudes físicas de los atletas apenas nos dice nada. Es la calidad de la entrega personal lo que distingue a los verdaderamente grandes de entre los buenos. Esa entrega es una componente importante del éxito en cualquier terreno. Antes de figurar entre los grandes, Dan Carter ya era una leyenda como el reportero de televisión más inasequible al desaliento de Houston. Todavía se comenta cómo tomó una filmación encaramado a un árbol mientras un huracán avanzaba hacia las costas de Texas. El otro día oí que alguien hablaba de Michael Jackson diciendo que era un prodigio fabricado de la noche a la mañana. ¿De la noche a la mañana? ¿Acaso no posee Jackson un gran talento? Sin duda. Y lo ha pulido desde que tenía 5 años, edad a la que comenzó en el mundo del espectáculo y desde la que no ha hecho otra cosa sino perfeccionar su voz, perfeccionar el baile, componer sus propias canciones. Desde luego, tenía algún talento natural. Creció en un ambiente que le estimulaba. Desarrolló sistemas de creencias que potenciaron sus recursos. Dispuso de numerosos modelos de éxito. Pudo contar con las orientaciones de toda su familia. Pero lo más importante, en fin de cuentas, fue que estuvo dispuesto a pagar el precio necesario. A mí me gusta usar la expresión talento más lo que haga falta. Los triunfadores son los que están dispuestos a poner lo que haga falta para triunfar. Eso, junto con lo demás, es lo que les diferencia del montón. ¿Hay más creencias que ayuden al florecimiento de la excelencia? Desde luego, y si usted las tiene presentes, mucho mejor. En este libro irá usted encontrando muchas distinciones o revelaciones que podemos añadir. Recuerde que el éxito deja pistas. Estudie a los que han triunfado. Descubra las creencias clave que albergan y que refuerzan su capacidad para emprender acciones eficaces continuamente y obtener resultados sobresalientes. Esas 7 creencias han obrado milagros para otros antes que usted, y creo que podrán obrarlos también. Ni que decir tiene que usted hará lo necesario para triunfar sin perjudicar a ninguna otra persona. Y si en su vaso sí se entrega a ellas sin reservas, para siempre. Casi me parece estar oyendo a alguno de mis lectores, que, llegado a este punto, dirá ese sí es una duda muy grande, aunque no lo parezca. ¿Qué pasa cuando uno tiene creencias que no le sirven de ayuda? Que, si son negativas y no positivas, ¿acaso puede uno cambiar de creencias? Pero usted ya ha dado el primer paso, tomar conciencia. Sabe lo que quiere. El segundo paso es el de la acción, aprender a controlar las representaciones y convicciones internas. Aprender a dirigir el propio cerebro. Hasta aquí hemos empezado a reunir las piezas que, según creo, componen la excelencia. Hemos comenzado con la idea de que la información es la mercancía de los reyes, de que los maestros de la comunicación son los que saben lo que quieren y emprenden acciones eficaces, modificando su línea de conducta hasta llegar a los objetivos perseguidos. En el capítulo segundo hemos aprendido que el modelado es el camino real hacia la excelencia. Si usted descubre a personas que hayan logrado triunfos destacados, puede modelar a las acciones concretas que ellas repiten y que producen los resultados, las creencias, la sintaxis mental y la fisiología, de modo que usted obtendrá resultados similares aprendiendo en menos tiempo. Hemos visto que el comportamiento poderoso, capaz y eficiente es el del individuo que se halla en un estado neurofisiológico de potencia y dominio de sus recursos. En el capítulo cuarto hemos visto la naturaleza de la fe y cómo las creencias vigorizantes abren la puerta a la excelencia. Y en el presente, hemos explorado las 7 creencias que integran su piedra angular. Ahora voy a comunicarle las potentes técnicas que le ayudarán a poner en práctica lo que ha aprendido. Es hora de aprender a dominar nuestra mente. Cómo dirigir nuestro cerebro. No haya culpables, haya remedios. Henry Ford. En este capítulo hablaremos de hallar remedios. Hasta ahora nos hemos referido a lo que usted debe cambiar si desea que cambie su vida, qué clases de estados le confieren poderes y qué otros le dejan paralizado. Ahora va a aprender usted cómo cambiar sus estados de modo que pueda producir lo que quiera, siempre que quiera. Por lo general no es que las personas carezcan de recursos, sino que carecen de control sobre sus recursos. Este capítulo le enseñará cómo asumir ese control, cómo sacarle más jugo a la vida, cómo cambiar sus estados, sus actos, y por consiguiente los resultados que produce usted en su organismo, y ello en cuestión de instantes.
El modelo de cambio que yo enseño y que enseña la PNL, programación neurolingüística, es muy diferente del que utilizan muchas escuelas terapéuticas. El canon terapéutico, que es una mezcla de diferentes escuelas, ha llegado a ser tan conocido que es casi un lugar común. Entre muchos terapeutas está difundida la creencia de que, para cambiar, uno tiene que retroceder hacia ciertas experiencias negativas, profundamente arraigadas, y vivirlas otra vez. La idea es que las experiencias negativas de la vida se acumulan dentro de las personas como un líquido dentro de un recipiente, hasta que finalmente no hay cabida para ellas y se desbordan o revientan. Según dicen los terapeutas, la única manera de establecer contacto con este proceso es volver a experimentar aquellos hechos y aquellos sinsabores, para tratar de librarse de todo de una vez. Toda mi experiencia me dice que esta debe ser una de las maneras menos eficaces para ayudar a las personas en dificultades. En primer lugar, cuando se obliga a un individuo a retroceder y volver a vivir algún trauma tremendo, se le está sometiendo a una de las experiencias más penosas y de mayor desvalimiento en que uno pueda encontrarse. Ahora bien, cuando se pone a alguien en condiciones de desvalimiento, disminuyen mucho sus posibilidades de producir nuevos comportamientos y resultados desde el pleno dominio de sus recursos. Incluso es posible que ese planteamiento refuerce hábitos psicológicos desafortunados o desgraciados. Al acceder constantemente a estados neurológicos de limitación y dolor, en el futuro será cada vez más fácil desencadenar tales estados. Cuanto más revive uno una experiencia, más tenderá a repetirla otras veces. Tal vez por eso los terapeutas tradicionales tardan tantísimo tiempo en obtener algún resultado. Tengo algunos amigos terapeutas. Son gente que se preocupa sinceramente por sus pacientes. Creen que lo que hacen con ellos les sirve de ayuda. Y así es. La terapéutica tradicional produce resultados. Pero la cuestión es, ¿no podrían obtenerse los mismos resultados con menos dolor para el paciente y en menos tiempo? La respuesta es que sí, si modelamos las acciones de los terapeutas más eficaces del mundo, que fue precisamente lo que hicieron Bandler y Grinder. En realidad, una vez se entienden los fundamentos básicos de cómo funciona el cerebro, uno puede convertirse en su propio terapeuta y consejero psicológico. La terapia queda superada desde el momento en que uno puede cambiar cualquier sensación, emoción o comportamiento propios en cuestión de instantes. Producir resultados más eficaces empieza, a mi modo de ver, por crear un nuevo modelo para el proceso de cambio. Si usted cree que sus problemas se acumulan en su interior así y rebosar, va a hacer eso, precisamente, y no otra cosa, lo que experimentará. Para mí, nuestra actividad neurológica no es como un líquido letal que se acumula, sino más bien como una sinfonola. En realidad, los seres humanos guardan las experiencias en el cerebro como una sinfonola guarda los discos. Y esos registros pueden reproducirse a voluntad cuando incide el estímulo oportuno del medio ambiente, como si se apretase un botón de la máquina. Por tanto, nosotros podemos optar por recordar experiencias o apretar botones que correspondan solo a canciones de alegría y buena suerte, o por el contrario, apretar aquellos botones que van a hacernos daño. Si el plan terapéutico consiste en darle una y otra vez al botón de las vivencias que nos duelen, es posible que se esté reforzando el mismo estado negativo que deseábamos cambiar. Creo que se necesita un plan totalmente distinto. Quizá bastaría reprogramar la sinfonola de manera que saliese otro disco distinto. Al apretar el mismo botón ya no sonaría la canción triste, sino una música jubilosa. O podríamos regrabar el disco, es decir, tomar esos recuerdos antiguos y cambiarlos. La cuestión es que los discos que uno no toca tampoco se acumulan hasta explotar. Eso es absurdo. Y así como es sencilla la tarea de reprogramar una sinfonola, también es sencillo cambiar nuestros modos de producir sentimientos y emociones de desvalimiento. No es necesario volver a pasar por las vivencias dolorosas para cambiar nuestro estado. Lo que hemos de hacer es cambiar la representación interna negativa por otra positiva, que se movilice automáticamente y nos conduzca a obtener resultados más eficaces. Hay que aumentar la potencia de los circuitos que llevan al éxtasis y cortar la corriente a los circuitos del dolor. La PNL contempla la estructura, no el contenido de la experiencia humana. Si bien, desde un punto de vista personal, podemos simpatizar con ella, en realidad lo ocurrido nos importa un rábano. Lo que sí nos importa, y mucho, es cómo ha construido usted en su mente lo que ocurrió, en qué se diferencia su modo de producir un estado de depresión del que da lugar a uno de éxtasis. La diferencia principal está en la manera de estructurar las representaciones internas. Nada tiene ningún poder sobre mí, a no ser el que yo mismo le concedo mediante mis pensamientos conscientes. Anthony Robbins: estructuramos nuestras representaciones internas a través de nuestros 5 sentidos: la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. O, dicho de otra manera, experimentamos el mundo en forma de sensaciones visuales, auditivas, sinestésicas, gustativas y olfativas. Es decir, que cualquier experiencia que tengamos almacenada en nuestra mente se ha de representar por medio de estos sentidos, en particular a través de las 3 modalidades predominantes, que son los mensajes ópticos, acústicos y sinestésicos. Estas modalidades son agrupaciones extensas de nuestros modos de formarnos las representaciones internas. Podríamos considerar que los 5 sentidos o sistemas de representación son los ingredientes con los que componemos toda experiencia o resultado. Recuérdese que si alguien consigue un resultado determinado, este se crea por medio de acciones determinadas, tanto mentales como físicas. Si uno repite exactamente las mismas acciones, podrá reproducir los resultados que produjo aquella persona. Y para producir un resultado hay que saber qué ingredientes lo componen. Los ingredientes de todas las experiencias humanas derivan de nuestros 5 sentidos o modalidades. Sin embargo, no basta con saber los ingredientes que se necesitan, pues si queremos reproducir un resultado con exactitud necesitaremos saber, también con exactitud, qué proporción de cada ingrediente interviene en él. Si echáramos demasiado o demasiado poco de algún ingrediente en particular, el resultado que obtendríamos no sería del mismo tipo o calidad. Cuando los seres humanos quieren cambiar algo, por yo común se trata de una de estas dos cosas, o de ambas a la vez: cómo se encuentran, es decir, el estado en que se hallan, y o cómo se comportan. Un fumador, por ejemplo, a menudo desea cambiar la manera en que se siente el estado física y emocionalmente, así como también el hábito rutinario de encender un cigarrillo tras otro. En nuestro capítulo sobre el poder de nuestros estados explicamos que hay 2 maneras de cambiar el estado de las personas, y por tanto su conducta: o cambiando su fisiología, con lo que uno se encontrará y actuará de otra manera, o cambiando las representaciones internas. En este capítulo trataremos de aprender cómo cambiar concretamente nuestra manera de representarnos las cosas, de tal manera que potencie nuestros sentidos y la creación del tipo de comportamiento que fomentará la consecución de nuestros objetivos. En cuanto a nuestras representaciones internas, son 2 las cosas que podemos cambiar. En primer lugar, lo que nos representamos. Así, por ejemplo, si hemos imaginado la peor situación posible, podemos acostumbrarnos a representarnos la mejor situación posible. En segundo lugar, cómo nos lo representamos. Muchos de nosotros tenemos en nuestra mente ciertas claves que activan de una manera determinada las reacciones cerebrales.
Algunas personas, por ejemplo, han descubierto que las motiva mucho el imaginarse una cosa como muy grande, de gran tamaño. Para otros, el tono de voz con que se hablan a sí mismos constituye un factor de motivación más importante que cualquier otro. Casi todos nosotros tenemos ciertas submodalidades claves que desencadenan reacciones inmediatas en nosotros. Una vez hemos descubierto las diferentes maneras en que nos representamos las cosas y cómo nos afectan, podemos asumir el gobierno de nuestra propia mente y empezar a representarnoslas a fin de que nos estimulen y den poder, en vez de limitarnos. Si alguien ha obtenido un resultado que nos gustaría modelar, necesitamos saber algunas cosas más, aparte del hecho de que se representó algo en su mente y se dijo algo a sí mismo. Hacen falta herramientas más afiladas para penetrar de verdad en lo que ocurre en las mentes. Ahí es donde intervienen las submodalidades. Vienen a ser como las dosis exactas de los ingredientes que se necesitan para crear un resultado. Son el ladrillo mínimo, de dimensiones definidas, con que se levanta la estructura de la experiencia humana. Para poder comprender y luego controlar una experiencia visual, nos es preciso saber más acerca de ella. Hemos de averiguar si es oscura o luminosa, en blanco y negro o en color, móvil o estática. De modo similar, en el caso de una comunicación auditiva conviene saber si es tenue o estrepitosa, próxima o lejana, resonante o tintineante. De la experiencia táctil debemos averiguar si tiene las calidades de lo blando o de lo duro, de lo afilado o de lo redondeado, de lo flexible o de lo rígido. En estas páginas he dado una lista de submodalidades a título de orientación. Otra distinción importante es la que estriba en saber si una imagen es asociada o disociada. La imagen asociada es la que uno experimenta como si estuviese realmente allí. Uno la ve a través de sus propios ojos, y oye y siente lo que oiría y sentiría si estuviese presente en ese lugar y momento, en carne y hueso. La imagen disociada es la que uno experimenta como si fuese un espectador alejado y diferente de uno mismo. Algo así como asistir a una película de la que uno fuese actor. Tómese un momento para recordar una experiencia agradable que haya tenido recientemente. Métase en esa experiencia. Vea lo que usted vio con sus propios ojos, los hechos, las imágenes, el color, la luz y todo lo demás. Escuche lo que oyó, las voces, los sonidos, etc. Recupere las demás sensaciones, las emociones, la temperatura, y así sucesivamente. Recree la experiencia. Ahora, aléjese de su cuerpo y distánciese deliberadamente de la situación, pero poniéndose en un lugar desde donde todavía pueda verse como protagonista de la experiencia. Imagínesela como si se viese a sí mismo en una lista de repaso de posibles submodalidades. Visuales. 1. Imagen animada o estática. 2. En paisaje o enmarcada y en este caso, forma del marco. 3. En color o en blanco y negro. 4. Poca mucha luminosidad. 5. Tamaño de la imagen, tamaño natural, más grande, más pequeño. 6. Tamaño relativo de los objetos centrales. 7. El yo dentro o fuera de la imagen. 8. Distancia entre la imagen y el yo. 9. Distancia entre el objeto principal y el yo. 10. Profundidad 3 dimensiones. 11. Intensidad del color o contraste de blanco y negro. 12. Nitidez, definición. 13. Movimiento rápido o lento si lo hay. 14. Enfoque, qué partes y si entran o salen de foco. 15. Intermitencia o constancia del enfoque. 16. Ángulo de observación. 17. Número de escenas, cambios de situación. 18. Lugar. 19. Otras. Auditivas. 1. Volumen 2. Cadencia, interrupciones, encadenamientos. 3. Ritmo regular, irregular. 4. Inflexiones, palabras enfatizadas y como. 5. Velocidad, tempo. 6. Pauta. 7. Tonalidad. 8. Timbre, calidad, origen de la reverberación. 9. Rasgos distintivos, sonido grave o suave, etc. 10. Sonido procedente de una fuente móvil o espacial. 11. Lugar. 12. Otras. Senestésicas. 1. Temperatura. 2. Textura. 3. Vibración. 4. Presión. 5. Movimiento. 6. Duración. 7. Continuidad o intermitencia. 8. Intensidad. 9. Peso. 10. Densidad. 11. Localización. 12. Otras. Límite del dolor. 1. Hormigueo. 2. Calor, frío. 3. Tensión muscular. 4. Lancinante, amortiguado. 5. Presión. 6. Duración. 7. Intermitencia, un dolor pulsante, por ejemplo. 8. Localización. 9. Otras. Película. No nota la diferencia entre las sensaciones, cuando eran más intensas, en el primer caso o en el segundo. Esa diferencia es la que hay entre una experiencia asociada y una experiencia disociada. Mediante el uso de distinciones de submodalidad, como la de asociación frente a disociación, uno puede cambiar radicalmente sus experiencias vitales. Recuerde lo que hemos aprendido en cuanto a que todo comportamiento humano es el resultado del estado en que nos hallamos, y que nuestros estados los crean nuestras representaciones internas, las cosas que imaginamos, que nos decimos a nosotros mismos, etc. Lo mismo que un realizador cinematográfico puede cambiar el efecto que ejerce su película sobre los espectadores, usted puede cambiar el efecto que cualquier experiencia de su vida tiene sobre usted mismo. El director puede variar el ángulo de la cámara, el volumen y el tipo de música, la velocidad y la cantidad de movimiento, el color y la calidad de la imagen, generando así en el público los estados que desea. Usted, si quiere, puede dirigir su cerebro de la misma manera, para generar cualquier estado o conducta que favorezca a sus objetivos o necesidades superiores. Permítame mostrarle cómo. Es muy importante que practique usted estos ejercicios, de manera que lo mejor tal vez sea leerlos de uno en uno para luego dejar de leer y practicar antes de seguir adelante. Puede ser más divertido hacerlo con otra persona, leyendo alternativamente las instrucciones antes de responder. Le pido que piense en un recuerdo muy agradable. Da lo mismo que sea reciente o lejano. Limítese a cerrar los ojos, relájese y piense en ello. Ahora tome esa imagen y hágala más y más brillante. A medida que aumenta el brillo, fíjese en cómo cambia el estado de usted. Luego le pido que vaya acercando la imagen mental, y a continuación que la detenga y amplíe su tamaño. ¿Qué ocurre mientras uno manipula esa imagen? Que la intensidad de la experiencia cambia, ¿no es cierto? Para la gran mayoría de las personas, recrear un recuerdo agradable y hacerlo más grande, más brillante y más próximo hace que la imagen sea incluso más poderosa y agradable. Aumenta la fuerza y el placer de la representación interna, y le pone a uno en un estado más vigoroso y alegre. Todas las personas tienen acceso a las tres modalidades o sistemas de representación, el visual, el auditivo y el senestésico. Pero los diferentes individuos los utilizan en medidas diferentes. Algunos acceden a su propio cerebro dentro de un marco de referencia visual y reaccionan frente a las puntones que ven en su cabeza. Otros son básicamente auditivos, otros más bien senestésicos, y reaccionan con más fuerza a lo que oyen o sienten. Por eso, después de haber ganado el marco de referencia visual, vamos a ensayar lo mismo en los demás sistemas de representación.
Vuelva al recuerdo agradable que nos ha servido hasta ahora. Aumente el volumen de las voces o de los sonidos que oyó. Deles más ritmo, más profundidad, cámbieles el timbre. Que sean más fuertes y decididos. Luego, haga lo mismo con él y sus modalidades sinestésicas. Haga que el recuerdo sea más cálido, más suave y acariciador que antes. ¿Qué pasa con sus sensaciones después de esta experiencia? No todas las personas reaccionan de la misma manera. Unas sugestiones sinestésicas, en particular, producen reacciones diferentes en personas diferentes. Muchos lectores hallarán seguramente que la imagen gana al hacerla más brillante o más grande. Ello da más intensidad a la representación interna, la hace más atractiva y, sobre todo, le pone a uno en un estado más positivo, más dueño de sus recursos. En las sesiones con mis clientes, cuando realizamos estos ejercicios, yo puedo ver exactamente lo que ocurre en la mente de la persona en cuestión, observando su fisiología. La respiración se hace más profunda, los hombros se yerguen, las facciones se relajan y todo el cuerpo se mantiene en una, como más vigilante. Hagamos lo mismo con una imagen negativa. Le pido que piense en algo que le contrarió y le hizo daño. Ahora tome esa imagen y auméntele el brillo. Acérquela más. Hágala más grande. ¿Qué ocurre en su cerebro? Muchas personas hallan que se ha intensificado su estado negativo. Las sensaciones molestas o dolorosas que experimentaron la primera vez, vuelven con más fuerza. Ahora revierta la imagen a las condiciones iniciales. ¿Qué ocurre cuando la hace más pequeña, más oscura y distante? Descubrirá que las sensaciones negativas van perdiendo su fuerza. Hay que ensayar también las demás modalidades. Escuche su voz interna o la que se estuviese oyendo durante la experiencia, hablando en un tono fuerte, machacando las sílabas. Sienta la experiencia como una ocasión de firmeza, como una actitud dura. Es posible que vuelva a ocurrir lo mismo de antes, que se intensifiquen las sensaciones negativas. Repito que no se trata de que lo entienda usted teóricamente. Le pido que practique estos ejercicios de un modo concentrado, intenso, fijándose bien en las modalidades y submodalidades que se vayan revelando más eficaces para usted. De manera que podría ser conveniente la repetición mental de esas fases, con la atención puesta en cómo la manipulación de las imágenes cambia las sensaciones que las mismas evocan. Tomemos la imagen negativa que nos sirvió al principio, para luego hacerla más pequeña. Dese cuenta de lo que ocurre mientras la imagen se encoge. Ahora desenfóquela, hágala más borrosa, atenuada y difícil de ver. Conseguido esto, aléjela, llévela tan lejos de sí que apenas pueda ya distinguirla. Por último, tome la imagen y empújela hacia un sol imaginario. Tome nota de lo que ve, oye y siente mientras aquella desaparece del mundo. Haga lo mismo con la modalidad auditiva. Baje el volumen de las voces que oye. Haga que suenen letárgicas y mortecinas, quíteles el ritmo. Hágalo también con sus percepciones sinestésicas. Que la imagen acabe siendo floja e insustancial, ajena a usted. ¿Qué ha ocurrido con la imagen negativa durante todo este proceso dirigido por usted? Si el lector es como la mayoría de las personas, la imagen pierde su poder. Se hace menos potente, menos dolorosa, incluso llega a dejar de existir. Es decir, que se puede tomar algo que nos ha causado un gran dolor en el pasado y quitarle fuerza, hasta hacer que se disuelva y desaparezca por completo. Creo que este breve experimento puede bastar para dar una idea del poder de esa técnica. En cuestión de escasos minutos, el lector habrá tomado un sentimiento positivo para reforzarlo e intensificarlo, y también habrá logrado desprenderse de una imagen negativa intensa y del poder que ésta ejercía sobre él. En el pasado, usted estaba a merced de los resultados de sus representaciones internas. Ahora ya sabe que no tiene por qué ocurrir forzosamente así. En esencia, usted puede vivir de dos maneras. O bien deja, o su cerebro siga gobernándole como venía sucediendo en el pasado. En estas condiciones, cuando aquel transmite alguna imagen, sonido o sensación, usted responde automáticamente a la sugestión como el perro de Pavlov respondía al limbre. O bien puede usted optar por dirigir conscientemente su propio cerebro, por implantar las sugestiones que le convenga, por tomar las experiencias y las imágenes desagradables y privarlas de su poder e influencia. Puede representárselas a sí mismo de tal manera que dejen de dominarle, reduciéndolas a unas dimensiones que le permitan manejarlas eficazmente. No hemos conocido todos la experiencia de una misión o un trabajo que nos venía demasiado ancho, haciéndonos desesperar de nuestras posibilidades de llevarlo a término, con lo cual ni siquiera lo intentábamos. Si ahora uno imagina esa tarea como un cuadrito muy pequeño, se verá en condiciones de dominarla y emprenderá las acciones oportunas sin dejarse abrumar. No ignoro que esto puede parecer una simplificación exagerada, pero si el lector lo intenta ya descubrirá cómo al cambiar sus representaciones puede modificar su actitud ante la tarea, y así modificar también sus acciones. Por supuesto, ahora sabemos también que podemos tomar las experiencias favorables e intensificarlas. Puede uno tomar las pequeñas alegrías de la vida y hacerlas más grandes, para iluminar su visión del día y sentirse más ligero y feliz. Lo que tenemos aquí es el modo de sacarles mejor el jugo, de sentir mayor regocijo, más ardor vital. Nada es tan bueno ni tan malo, es el pensamiento el que lo hace tal. William Shakespeare. ¿Recuerda que en el capítulo primero hablábamos de la mercancía de los reyes? El rey tenía el privilegio de disponer de su reino. Pues bien, el reino de usted es su cerebro. Lo mismo que el rey gobierna su reino, usted puede gobernar el suyo, siempre que para ello empiece a asumir el control de cómo se representa usted sus experiencias en la vida. Todas las submodalidades que hemos estudiado le dicen al cerebro predicados nominales y verbales. Visuales, auditivos, sinestésicos, indeterminados, se ve, se oye, se siente, se mira, se escucha, se palpa, experimentar, observar, suena, agarrar, entender, mostrar, armoniza, atraer, pensar, demostrar, disonante, repeler, aprender, revelar, algarabía, cautivar, proceso, asomar, ser todo, resbalar, decisión, apuntar, oídos, contactar, motivar, visionar, timbre de rechazar, considerar, aclarar, alarma, duro, cambiar, dilucidar, silencio, blando, observar, parpadeo, susurrante, frío, insensible, claro, murmullo, cálido, distinto, turbio, estentóreo, agrio, concebir, brillante, sintonizar, dulce, estar, trans, hacerse ácido, aparente, sordo, amargo, destello, buen tono, hallar, imagen, musicalidad, apoyo, cuadro, estridencia, rígido, panorama, volverse en redondo, lo que debe percibir. Recuerde que, en realidad, no sabemos lo que es la vida, sino solo lo que representa la vida para nosotros. De tal modo que si tenemos una imagen negativa que se nos presenta de una manera grandiosa, brillante, potente y resonante, el cerebro nos azotará con una experiencia grandiosa, brillante, potente y resonantemente mala. Pero si tomamos esa imagen negativa y la empequeñecemos, la oscurecemos, la convertimos en una fotografía sin movimiento, entonces le quitamos su poder y el cerebro reaccionará en consecuencia. En vez de caer en un estado negativo podremos encogernos de hombros, o por lo menos soportar la situación sin vernos afectados en exceso. Nuestro idioma nos proporciona muchos ejemplos del poder de nuestras representaciones. ¿Qué significa decir que una persona tiene un porvenir brillante? ¿Cuáles son sus sentimientos de usted cuando alguien dice que las perspectivas se le presentan sombrías? ¿A qué se refiere usted cuando dice que hay que arrojar luz sobre un asunto? ¿Qué damos a entender cuando decimos que alguien carece de sentido del y proporción o que tiene una imagen distorsionada de algo? ¿Qué quiere decir la gente cuando afirma que tiene un peso en el alma o que siente un bloqueo mental?
¿A qué alude usted cuando dice que algo le suena o que se le disparó una señal de alarma? Por lo común se tiende a suponer que tales frases no son más que metáforas. Pero son más que eso. En general, describen con bastante exactitud lo que acontece dentro de nuestra mente. Piense en lo ocurrido hace algunos minutos, cuando tomó usted un recuerdo desagradable y lo amplificó. Recuerda cómo se acentuaron los aspectos negativos de la experiencia y entró usted en un estado negativo. ¿Se puede imaginar una descripción más acertada de una experiencia así? Huela consistente en decir que se exageró el asunto fuera de toda proporción. Es porque sabemos instintivamente lo poderosas que son nuestras imágenes mentales. Recuerde que se trata de controlar nuestro cerebro, no de que él nos controle a nosotros. He aquí un ejercicio sencillo que sirve de ayuda a muchas frases provocativas. Mediante los predicados utilizados en la comunicación, las personas ya se representan internamente sus experiencias en las modalidades visual, auditiva o sinestésica. Doy a continuación una lista de ejemplos de uso corriente. Visual, óptica, auditiva, acústica, sinestésica. Percepción difusa. A la luz de campanudo, aturdido a simple vista, caricia para los oídos, bálsamo para la vista de pájaro, comienzos balbucien. Espíritu, abarcar de una tez bien fundado, ojeada, convenció a los cabeza loca, afrontar un deber, oyentes, camisa de 11 varas, asemejarse, charla ociosa, composición de lugar bien definido, dar el tono, corazón ardiente, cara a cara, dar la nota, discusión acalorada, cautivó a los descrito de viva voz, dolerle a una espectadores después de lo oído, cosa en persona, diga a qué viene, dominarse, estar bien visto, diga su opinión, dueño de si hacer una escena, estar en tertulia, echar mano de imagen mental, facilidad de palabra es un martirio, imagen velada fue un alboroto, estar en contacto me parece, hablar claro, frío, barra tranquilo, memoria fotográfica, hablar sin ton ni son, harina de otro costal, miopía, hacer oídos sordos, mano a mano, mirar las musarañas, hacerse escuchar, momentos de pánico nítido, inaudito, notarse una tendencia, parecer lejos de mis oídos, pisar fuerte, regalo para la vista, llamar la atención, poner las cartas sobre sin asomo de duda, lo dije bien alto la mesa, tener un destello de manera de hablar, quédese por aquí, claridad, oídas las partes, quitarse un peso, tener perspectiva, oídos sordos, romper el hielo, un algo entrevisto, oiga barra, escuche, sacar tajada, un cuadro, lamenta, oír con agrado, se apoderó de mi palabra por palabra, se condensa en un punto de vista, prestadme oído, se me escapó un vistazo, punto en boca, ser corto de miras, ver con la rumorología, hacer una rémora, imaginación, silencio, por favor, suave como un ver las estrellas, unas palabras, guante, vérsele a uno, el tejemaneje, barra, manoseo, plumero, tieso, barra, estirado, barra, rígido, visión de la jugada, traído por los pelos, ya lo veremos. El objetivo, al igualar predicados, es adaptarnos al lenguaje que utiliza nuestro interlocutor, con el fin de crear una corriente de entendimiento al principio de una relación. Personas. ¿Se ha visto usted atormentado alguna vez por un diálogo interno incesante, por una de esas situaciones en que el cerebro se niega a callar? Muchas veces nuestro cerebro dialoga consigo mismo, interminablemente, como cuando sopesamos los pros y los contras de algún asunto, o cuando tratamos de hallar el argumento que nos daba la razón definitiva en una antigua discusión, o de ajustar cuentas con un antiguo adversario. Cuando esto le ocurra, basta con bajar el volumen. Haga que la voz suene dentro de su cabeza cada vez más suave, más lejana y más débil. Con eso el problema desaparece para la mayoría de las personas. Y el caso de los diálogos internos que le recuerdan a uno sus límites. Oiga, Tomo, dicen ahora las mismas cosas, solo que con voz insinuante, en cadencia y tono provocativos, de caricia sexual. No serás capaz de hacer eso. ¿Qué le parece ahora? Puede ocurrir que le entren ganas de hacer justamente lo que la voz decía que no hiciera. Ensáyelo ahora mismo y experimente la diferencia. Ahora vamos a practicar otro ejercicio. Esta vez, piense en algo de su experiencia que hizo estando totalmente motivado. Relájese y fórmese una imagen mental, lo más clara posible, de aquella experiencia. Voy a preguntarle algunas cosas sobre ella. Tómese tiempo y conteste a cada pregunta, una a una. En esto no hay contestaciones acertadas ni equivocadas. Los diferentes individuos tienen diferentes contestaciones. Mientras contempla usted la imagen, ve una película o una instantánea, está en color o en blanco y negro, es una escena cercana o alejada, a la derecha, a la izquierda o en el centro, arriba, abajo o en medio de su campo de visión, es una situación asociada, es decir, vista por usted con sus propios ojos, o disociada, o sea, vista como si fuese usted un espectador externo, la imagen está limitada por un marco, o es un paisaje sin unos términos definidos, es brillante o apagada, oscura o luminosa, aparece nítida o desenfocada. Mientras practica usted este ejercicio, vaya fijándose en las submodalidades más fuertes para usted, es decir, en las que destacan con más fuerza cuando piensa en ellas. Ahora pase revista a sus submodalidades auditivas y sinestésicas. Cuando asiste a la escena, oye su propia voz o las de otros protagonistas. Se trata de un diálogo o de un monólogo. Los sonidos que oye son fuertes o tenues, varían las inflexiones o se caracterizan por su monotonía, son ondulantes o percutientes, se suceden a tiempo lento o rápido, van y vienen las voces o se mantienen como un comentario invariable. ¿Qué es lo más importante que usted oye o se dice a sí mismo en esa escena? ¿Dónde está localizado el sonido? ¿De dónde procede? La misma escena es violenta o amable, hace calor o frío, predomina la sensación de aspereza o la de suavidad, la flexibilidad o la rigidez, toca usted sólidos o líquidos, tiene una sensación precisa o difusa y en qué punto de su cuerpo se localiza la misma. ¿Recuerda usted algún sabor ácido o dulce? Al principio cuesta contestar a algunas de estas preguntas. Si algún lector, por ejemplo, tiende a formarse sus representaciones internas principalmente por vía sinestésica, habrá pensado quizás, yo no veo imágenes. Recuerde que eso es una creencia verdadera siempre y cuando se mantenga usted apegado a ella. A medida que vaya adquiriendo conciencia de sus propias modalidades, aprenderá a mejorar sus percepciones por medio de lo que se llama la superposición. Esto significa que si uno es un tipo predominantemente auditivo, por ejemplo, para recobrar una experiencia le convendrá empezar por evocar todas las sugestiones acústicas. Es decir, al principio recordaría lo que oyó en tal situación. Una vez puesto en ella y establecida una representación interna rica y potente, es mucho más fácil trasladarse al marco de referencia óptico para elaborar las submodalidades visuales o al marco sinestésico para experimentar las submodalidades táctiles y propioceptivas. Bien, pues después de ver y experimentar la estructura de algo que en su tiempo nos motivó fuertemente, vamos a pensar en alguna otra cosa para la cual nos gustaría estar fuertemente motivados, pero que en el momento presente no nos inspira ninguna afición especial ni motivación alguna para hacerla. Una vez más, formemos la imagen mental. Y luego, repitámonos las mismas preguntas. Pero ahora prestaremos especial atención a las diferencias entre las respuestas, en comparación con el caso de la acción fuertemente motivada. Por ejemplo, mientras contempla la imagen mental, ve una película o una instantánea, y así sucesivamente, en un repaso y todo el cuestionario de la submodalidad visual. Luego pasaremos revista a las submodalidades auditiva y sinestésica. Mientras tanto, anotaremos otra vez cuáles son las submodalidades más potentes, las que encierran más potencialidades para modificar nuestro estado.
A continuación, tome la cosa que le motivaba, llamémosle la experiencia número 1 y la que desearía que le motivase, y que será la experiencia número 2, y contémplela simultáneamente. No es tan difícil. Imagine su cerebro como una pantalla de televisión, con la imagen partida, y observe las dos imágenes al mismo tiempo. Hay diferencias entre las submodalidades, ¿no es cierto? Era fácil preverlo, por supuesto, ya que diferentes representaciones producen diferentes tipos de resultados en el sistema nervioso. Ahora tomemos lo que hemos aprendido acerca de las clases de submodalidades que nos motivan y, paso a paso, reajustemos las submodalidades de la cosa que todavía no tenemos ganas de hacer. Experiencia 2, de manera que se igualen con las de la cosa que nos motiva, submodalidades de la experiencia 1. Estas últimas, lo repito, pueden ser diferentes según la persona, pero lo más probable es que la imagen de la experiencia 1 sea más brillante que la de la experiencia 2. Asimismo será más nítida y cercana. Le pido que se fije bien en las diferencias entre la una y la otra, y que manipule la segunda representación de modo que vaya pareciéndose más a la primera. No olvide hacer lo mismo con las sugestiones auditivas y las sinestésicas. Hágalo ahora. ¿Qué le parece ahora la experiencia número 2? ¿Se siente más motivado por ella? Así debería ocurrir, si ha igualado con cuidado las submodalidades de la experiencia 1 con las de la experiencia 2. Por ejemplo, si la 1 se representaba como una película y la 2 como una foto fija, convierta usted la experiencia 2 en una película. Continúe este proceso con todas las submodalidades visuales, auditivas y sinestésicas. Cuando descubra usted los actuadores concretos submodalidades, que producen en usted un estado deseable, podrá vincular esos actuadores a los estados indeseables para cambiarlos de signo en un instante. Recuerde que las representaciones internas similares crearán estados o sensaciones similares, y que tales estados o sensaciones desencadenarán acciones similares. Por tanto, si usted averigua concretamente lo que le hace sentirse motivado a favor de algo, sabrá exactamente qué debe hacer ante cualquier experiencia para sentirse motivado siempre que quiera, y de tal estado de motivación hay que partir para que las acciones sean eficaces. Es importante observar que ciertas submodalidades clave nos afectan más que otras. He tenido ocasión de trabajar, por ejemplo, con un muchacho que no estaba motivado en lo más mínimo para ir a la escuela. La mayor parte de las submodalidades visuales le dejaban frío. En cambio, cuando se decía ciertas palabras a sí mismo en un tono de voz determinado, inmediatamente nacía en él la motivación para ir al colegio. Además, en estado de motivación notaba una tensión en sus bíceps, mientras que cuando se hallaba desmotivado o contrariado la tensión se localizaba en la mandíbula e incluso se le alteraba la voz. Bastó cambiar esas dos submodalidades y me vi en disposición de hacerle pasar del estado desmotivado o de contrariedad al motivado. Lo mismo puede conseguirse con la comida. Una de mis clientes adoraba el chocolate por su textura, su cremosidad y suavidad, y odiaba en cambio la uva de mesa por ser crujiente. Todo lo que hice fue sugerirle que se representase el acto de comer uva despacio, mordisqueándola poco a poco y dejando que se deshiciera en su boca para apreciar la suavidad de la textura. Además, le hice repetir estas descripciones en voz alta, igualando la tonalidad. Cuando hizo esto deseó comer uvas y desde entonces siempre le han gustado. Un modelador auténtico no descansa nunca en su curiosidad acerca de cómo los demás producen cualquier resultado mental o físico. Algunos vienen, por ejemplo, a solicitar mis consejos diciendo, estoy tan deprimido. Yo no les pregunto nunca, ¿por qué está usted deprimido? Para que como respuesta me representen y se representen a sí mismos por qué lo están, ya que eso precisamente los arrojaría a la depresión. A mí no me interesa averiguar por qué están deprimidos sino cómo se deprimen, y por eso les pregunto, ¿y cómo lo hace? Por lo general, la contestación es una mirada de sorpresa, ya que la gente no sabe que para estar deprimido haya que hacer unas cosas muy determinadas en la mente y en la fisiología de uno. Entonces pregunto, si yo estuviera en su piel, ¿cómo haría para sentirme deprimido? ¿Qué imaginaría? ¿Qué me diría a mí mismo? ¿Y qué tono emplearía para decirlo? Estos procesos crean acciones mentales y físicas determinadas y, por tanto, unos resultados emocionales determinados. Si uno logra cambiar la estructura de un proceso, este puede convertirse en otra cosa y el resultado ser distinto de la depresión. Una vez adquirida esta nueva conciencia de saber cómo se hacen las cosas, puede uno empezar a dirigir el propio cerebro y crear los estados que le favorecen para alcanzar la calidad de vida que desea y merece. Ejemplo: ¿cómo llega usted a sentirse frustrado o deprimido? Se fija en algo para hacer de ello un castillo en su mente, se habla constantemente a sí mismo en un tono de voz triste, o por el contrario, ¿cómo crea las sensaciones extáticas, el júbilo? Se forma imágenes brillantes, son de movimiento rápido o lento. ¿Qué tono de voz emplea entonces para hablar consigo mismo? Suponga que a fulano le gusta, a todas luces, su trabajo. A usted no, pero le gustaría que así fuese. Descubra lo que hace fulano para crear tal sensación. Usted mismo se sorprenderá al comprobar lo poco que cuesta cambiar. He sido testigo de cómo, a menudo, personas que llevaban años en tratamiento cambiaban sus problemas, sus estados y sus modos de comportamiento en cuestión de minutos. En fin de cuentas, la frustración, la depresión o el éxtasis no son objetos materiales. Son procesos creados por determinadas imágenes y son dos mentales, así como por actos físicos, todo lo cual controla usted consciente o inconscientemente. ¿Se ha dado cuenta de que el uso eficaz de estas herramientas puede cambiar su vida? Si le encanta el reto que le proporciona su trabajo profesional, pero odia hacer la limpieza doméstica, puede optar por una de estas dos soluciones: poner un anuncio en busca de una empleada, o fijarse en la diferencia entre cómo se representa usted el trabajo y cómo la limpieza de la casa. Al representarse la limpieza doméstica y una profesión interesante bajo idénticas submodalidades, experimentará un deseo urgente de ponerse a limpiar. Un buen consejo para sus hijos, dicho sea de paso. ¿Qué sucedería si se plantease todo lo que aborrece, pero se considera obligado a hacer, y lo vinculase con las submodalidades del placer? Recuerde que los casos caracterizados por una sensación intrínseca son muy pocos. Uno aprende a juzgar agradables unas cosas y desagradables otras. Basta, pues, volver a etiquetar mentalmente esas experiencias para percibirlas de otra manera. ¿Qué le parecería eso de tomar todos sus problemas y reducirlos de tamaño, además de poner alguna distancia entre ellos y usted? Las posibilidades son infinitas. Usted es quien manda. Importa recordar que, lo mismo que cualquier otra habilidad, esta exige repetición y práctica. Cuanto más a menudo se repitan conscientemente esos sencillos cambios de submodalidad, más pronto se conseguirán los resultados deseados. Quizá descubra que, para usted, cambiar el brillo o nivel de luminosidad de una imagen tiene más efecto que cambiarla de posición o de tamaño. Sabido esto, ya no dudará de que para manipular algo ha de empezar por modificar la iluminación. Algún lector estará pensando: todo eso de los cambios de submodalidad suena bien, pero ¿cómo voy a impedir que vuelvan al estado anterior? Sé que puedo variar mi humor de momento, y eso vale mucho, pero mejor sería si se consiguiera un cambio más automático y sobre todo más consistente. Ello puede conseguirse con ayuda de lo que llamamos el patrón del Tristras. Sirve para tratar gran número de los problemas crónicos y los hábitos perjudiciales que se crean las personas.
Con el patrón del Tristras se toman las representaciones internas que nos colocan en un estado de impotencia y se disparan automáticamente otras representaciones internas nuevas que nos ponen en pleno dominio de nuestros recursos tal como deseábamos. Una vez haya descubierto usted qué tipo de representaciones internas le inducen, por ejemplo, a comer más de lo necesario, mediante el patrón del Tristras creará una nueva representación interna, centrada en otra cosa que tenga más fuerza y que, al ser vista o oída, le induzca a apartar de sí la comida. Si asocia las dos representaciones, cada vez que piense en darse un atracón la primera llamará automáticamente a la segunda y le pondrá a usted en condiciones de no apetecer los alimentos. Lo mejor del patrón del Tristras es que una vez implantado con eficacia no resulta preciso recordarlo constantemente. El proceso se desencadena de forma automática, sin ningún esfuerzo consciente. He aquí cómo funciona. Primera fase: identifique el comportamiento que desea cambiar. Luego, fórmese una representación interna de dicho comportamiento como si lo estuviese viendo con sus propios ojos. Si quiere dejar de morderse las uñas, pongamos por caso, represéntese su propia imagen y cómo levanta la mano para acercar los dedos a los labios y cómo se pone a morderse las uñas. Segunda fase: una vez se tiene una imagen clara del comportamiento que se quiere cambiar, es preciso formarse una representación diferente, una imagen de uno mismo tal como sería si el cambio deseado se hubiese realizado ya, y de lo que tal cambio significaría para usted. Trate de imaginar cómo retira los dedos de la boca, cómo se ejerce una ligera presión sobre los dedos cuya uña iba a roer, y considere sus manos perfectamente cuidadas, al tiempo que se contempla a sí mismo como una persona elegantemente vestida, de magnífica presencia y muy segura y dueña de sí. Esta imagen de uno mismo en el estado deseado debe ser de tipo disociado. Ello se debe a que necesitamos crear una representación interna idealizada, la cual iremos redibujando siempre, en vez de considerarla como algo ya adquirido. Tercera fase: en un Tristras, permute las dos imágenes de manera que la experiencia torpe y triste dispare automáticamente la experiencia de seguridad y dominio. Cuando se ha conseguido montar este mecanismo de disparo, cualquier suceso de los que desencadenaban en usted el deseo de morderse las uñas suscitará luego un estado distinto, en el que aspirará a la aproximación hacia esa imagen ideal de uno mismo. Es decir, le habrá abierto a su cerebro un camino totalmente distinto para reaccionar frente a lo que en el pasado suscitaba una reacción negativa. He aquí cómo se hace el Tristras: empiece formándose una imagen brillante y grande del comportamiento que quiere cambiar. Luego, en el rincón de abajo a la derecha de esa imagen, superponga otra imagen pequeña y oscura, la de cómo quiere usted llegar a ser. Ahora tome esa imagen pequeña y, en menos de un segundo, aumente el tamaño y el brillo chafando literalmente la imagen del comportamiento que quiere abandonar. Al mismo tiempo, pronunciará usted la palabra Zumba con todo el vigor y el entusiasmo que pueda. No ignoro que esto puede parecer algo infantil. Sin embargo, al decir Zumba con gran énfasis usted le envía a su cerebro una serie de poderosas señales positivas. Una vez haya construido mentalmente las imágenes, el proceso de sustitución debe efectuarse por completo en menos tiempo del que necesite para decir Zumba, y ya tiene usted delante una imagen grande, brillante, nítida y coloreada de cómo desea ser. La vieja imagen de lo que usted era ha quedado aplastada y hecha polvo. La clave para implantar este patrón reside en la velocidad y en la repetición frecuente. Es necesario que usted vea y sienta de verdad cómo se dilata esa imagen pequeña y oscura para convertirse en grande y brillante, y cómo ésta invade y revienta la imagen anterior, destruyéndola y sustituyéndola por un cuadro aún más grande y magnífico de cómo quiere usted que sean las cosas. En ese momento experimentará la maravillosa sensación de ver las cosas tal como quiere que sean. Entonces abra un momento los ojos para romper ese estado y vuelva a cerrarlos para repetir otra vez la operación del Tristras. Empiece por contemplar en tamaño muy grande lo que usted quiere cambiar, y luego haga que la figura pequeña crezca y brille y explote con un Zumba. Haga una pausa para recrearse en la experiencia. Abra los ojos. Ciérrelos. Vea lo que hay que cambiar. Vea la imagen originaria y cómo quiere cambiarla. Zumba otra vez. Hágalo 5 o 6 veces, tan rápido como pueda. Recuerde, la velocidad es fundamental, y también divertirse haciéndolo. Lo que le está diciendo a su cerebro es: mira esto, Zumba, haz esto, mira esto, Zumba, haz esto, mira esto, Zumba, haz esto. Hasta que la imagen antigua produzca el disparo automático de la imagen nueva, de los nuevos estados y, en consecuencia, del nuevo comportamiento. Evoque ahora la primera imagen. ¿Qué ha pasado? Si, por ejemplo, ha sometido a la rutina del Tristras el hábito de morderse las uñas, al imaginarse a sí mismo haciéndolo verá que le resulta difícil, que le parece algo antinatural. De no ser así, repita la práctica, esta vez procurando hacerlo con más claridad y rapidez. Asegúrese sobre todo de experimentar solo durante un brevísimo instante la sensación positiva que le proporciona la imagen nueva, antes de abrir de nuevo los ojos y volver a iniciar el proceso. Tal vez no funcione si la imagen hacia la cual ha elegido tender no es lo bastante sugestiva o deseable. Es muy importante que se trate de algo sobremanera atractivo, de modo que propicie un estado de motivación o deseo, algo que realmente anhele o que para usted pueda ser más importante que el hábito antiguo. En algunos casos es útil añadir nuevas submodalidades, como el olor o el sabor. Los resultados asombrosamente rápidos que produce el patrón Tristras se deben a ciertas tendencias del cerebro. Nuestra mente tiende a evitar las cosas desagradables y a apegarse a las agradables. Al hacer que la imagen de uno que no necesita morderse las uñas sea mucho más atractiva que el deseo de mordérselas, se le suministra al cerebro una señal poderosa que indica hacia qué tipo de comportamiento debe tender. Es lo que hice yo para abandonar la costumbre de morderme las uñas, que se había convertido para mí en un hábito por completo inconsciente. Un día después de haber practicado la rutina del Tristras, me sorprendí mordiéndome los dedos. Esto podía interpretarse como un fracaso, pero yo preferí considerarlo como un progreso en la curación del hábito, tras lo cual me limité a hacer 10 ejercicios de Tristras, y nunca más se me ha ocurrido morderme las uñas. Puede uno hacer lo mismo con los temores o las frustraciones. Propóngase, por ejemplo, algo que teme hacer. Luego, represénteselo funcionando como a usted le gustaría. Haga que ese cuadro sea excitante de verdad. Y entonces permute Tristras 7 veces seguidas las 2 escenas. Hecho esto, piense en lo que le daba miedo. ¿Qué le sugiere ahora? Si la rutina se ha ejecutado eficazmente, tan pronto como uno quiere ponerse a pensar en aquello que temía, automáticamente se encuentra pensando en la cosa como uno desearía que fuese. Otra variación del patrón Tristras consiste en imaginar que uno tiene delante una onda o tirador de goma. En medio de la horquilla se coloca la imagen del comportamiento actual que uno quiere cambiar. El tirador se carga con una imagen muy pequeña de cómo desearía ser uno mismo.
Mentalmente vamos tirando de las gomas hacia atrás, cada vez más atrás hasta llegar a la máxima tensión posible. Entonces se dispara, e imaginamos como el proyectil revienta la vieja imagen que tenemos delante y penetra en el interior de nuestro cerebro. Al hacer esto es importante imaginar cómo la goma se tensa más y más antes de soltarla. En el momento de disparar se dirá zumba en voz alta, contemplando cómo se rompe esa vieja imagen de lo que éramos cuando sufríamos por culpa de nuestras limitaciones. Si se hace correctamente, en el momento de soltar el proyectil la sensación de que la imagen se precipita al encuentro de uno es tan viva que la cabeza se echa involuntariamente hacia atrás. Ruego al lector que se pare ahora mismo a considerar alguna idea o comportamiento incapacitante que le gustaría cambiar para ensayar la rutina del tristras con esta metáfora del tirador. No olvide que su mente puede ir contra las leyes del universo, en un sentido que es crucial puede retroceder hacia el pasado. No ocurre lo mismo con el tiempo real ni con los hechos, y sin embargo la mente puede. Digamos que va usted a su oficina y lo primero que ve es que no han terminado un informe importante que usted necesitaba. Ese informe pendiente le pone en un estado más que desválido. Usted se enfada, sufre debido a la frustración. Su primer impulso sería llamar y echarle una filípica a la secretaria. Pero los gritos no servirán para producir el resultado que usted desearía, sino solo para empeorar aún más la situación. La clave consiste en cambiar su estado, en retroceder y ponerse en un estado que le permita conseguir que se hagan las cosas. Lo cual puede hacerse por el procedimiento de reubicar o resituar las representaciones internas. En todo este libro hablo de ser el dueño y soberano de uno mismo, de dominar y dirigir el propio cerebro. Ahora empieza usted a ver cómo se consigue. A través de los escasos ejercicios realizados hasta aquí ha visto que está en sus manos la posibilidad de controlar por completo su propio estado. Piense en lo que podría ser su vida si recordase todas sus experiencias felices como imágenes brillantes, próximas y llenas de color, como sonoridades alegres, rítmicas y agradablemente melodiosas, como contactos tiernos, cálidos y reconfortantes. Y si sus experiencias negativas quedasen registradas como viejas instantáneas pequeñas, borrosas, como voces casi inaudibles y formas insustanciales que, por excesivamente remotas, han dejado de afectarle. Esto lo hacen los triunfadores de manera inconsciente. Saben cómo aumentar el volumen de lo que les favorece y cómo cortar la voz a lo que les perjudica. En este capítulo, usted ha aprendido a modelar esa conducta. No le sugiero que ignore los problemas. Hay situaciones a las que uno, ineludiblemente, debe enfrentarse. Todos nosotros tenemos algún conocido que, por más que las cosas le hayan salido bien en un 99% durante el día, regresa a su hogar en estado de depresión total. ¿Por qué? Porque una cosa entre 100 resultó mal. De eso que salió mal seguramente hace una imagen enorme, chillona, aplastante, que convierte todo lo demás en sucesos diminutos, muertos e insignificantes. Muchas personas pasan así toda la vida. Son esos clientes que me dicen, siempre estoy deprimido. Lo dicen casi con orgullo, porque el estar deprimido ha llegado a ser parte de su manera de ver el mundo. Pues bien, muchos terapeutas comenzarían por abordar la tarea, larga y ardua, de desenterrar la causa de esa depresión. Dejarían que el paciente les hablase de su depresión durante horas. Hurgarían en el cubo de basura mental de su cliente hasta descubrir vivencias primitivas de tristeza y sufrimientos emocionales pasados. Pero con esas técnicas se construyen relaciones terapéuticas muy prolongadas y, sobre todo, muy onerosas. Nadie está siempre deprimido. La depresión no es una situación permanente como la de quedarse manco o cojo. Es un estado, y las personas pueden entrar en él o dejarlo. En realidad, muchos de los individuos que pasan por una depresión han tenido en su vida numerosas experiencias felices. Quizá más que otros. Lo que ocurre es que no se representan dichas experiencias a sí mismos de una manera brillante, grandiosa y asociada. Además, suelen pintar las épocas felices como algo muy lejano y no inmediato. Haga una pausa para recordar algún acontecimiento sucedido la semana pasada y luego póngase a alejarlo mentalmente. ¿Le parece ahora que es una experiencia tan reciente? Y si hubiera elegido acercarla, ¿no parecería entonces más viva? Algunas personas toman sus experiencias felices del momento y las distancian como si hubieran ocurrido hace mucho tiempo. En cambio, nunca apartan mucho el pensamiento de sus problemas. Tal vez haya oído usted esta expresión. Tengo necesidad de distanciarme un poco de mis problemas. No es que uno deba tomar el avión e irse a algún país exótico. Basta con establecer esa distancia mentalmente y se notará la diferencia. Las personas que se sienten deprimidas a menudo tienen la cabeza llena de imágenes grandes, vocingleras, próximas e insistentes de los malos tiempos, y apenas una vieja foto gris y confusa de los buenos. Eso no podemos cambiarlo encenagándonos en los malos recuerdos. Hay que cambiar las submodalidades, que forman la propia estructura de los recuerdos. El paso siguiente consiste en asociar lo que le hacía sentirse mal a uno con las nuevas representaciones que le hacen sentirse capaz de afrontar los desafíos de la vida con decisión, humor, paciencia y energía. Algunos dirán, un momento. Las cosas no se cambian con tanta facilidad. ¿Por qué no? Muchas veces se comprende más fácilmente una cosa en un relámpago de claridad que en años de meditación. Así trabaja el cerebro. Recordemos el funcionamiento del cinematógrafo. Uno ve miles de imágenes que se combinan para dar la sensación de movimiento. En cambio, si un día viéramos un fotograma, y al cabo de una hora otro, y 2 o 3 días después un tercero, seguramente no sacaríamos nada en limpio. El cambio personal sigue un proceso parecido. Si usted hace algo, si produce un cambio en su cerebro ahora mismo, si modifica su estado y su comportamiento, se habrá demostrado a sí mismo, de la manera más espectacular, lo que se puede hacer, con lo cual recibe un impulso más poderoso que si se dedicase a meditar angustiosamente durante un mes. La física cuántica nos enseña que las cosas no varían gradualmente a lo largo del tiempo, sino en saltos discontinuos llamados cuánticos. Nosotros saltamos de un nivel de experiencia a otro. Si a usted no le gusta lo que siente, cambia la manera en que se representan las cosas. Es así de sencillo. Consideremos otro ejemplo: el amor. Para muchos de nosotros el amor es una experiencia maravillosa, etérea, casi mística. Desde el punto de vista de la teoría del modelado, observamos que el amor es un estado y que, lo mismo que cualquier otro estado o resultado, se produce en virtud de un determinado conjunto de actos o de estímulos percibidos o representados de una manera determinada. ¿Cómo se enamora uno? Entre los ingredientes perceptuales del enamoramiento, uno de los más notables es el que consiste en asociarse con todo lo que a uno le gusta de la persona amada y disociarse de todo lo demás. El enamoramiento puede ser un estado embotador y desorientador, porque no es equilibrado. Uno no establece un balance de las cualidades buenas y malas de la persona para pasarlo por un ordenador y ver lo que sale, sino que se asocia totalmente con el pequeño número de rasgos de esa persona que a uno le intoxican. En ese momento ni siquiera percibe los defectos de la misma. ¿Por qué se estropean las relaciones? Eso, naturalmente, depende de muchos factores. Uno de ellos puede ser que deje uno de asociarse con los rasgos de la otra persona que al principio le gustaban.
Lo que suele ocurrir en realidad es que uno llega a asociarse con todas las experiencias desagradables sufridas en la relación con ella, mientras se disocia de los ratos agradables que se compartieron. ¿Cómo sucede esto? Quizás uno haya observado y se haya formado una imagen grande y predominante de cómo el otro tiene la costumbre de perder el tapón del tubo de dentífrico o dejar la ropa tirada por el suelo. A lo mejor es que él ya no le escribe billetes cariñosos a ella. O posiblemente ella recuerda lo que él dijo en el calor de una discusión, y ha estado pasando mentalmente la cinta de ese diálogo una y otra vez, recordando cómo la ofendió, en vez de recordar la caricia que le hizo otro día o las cosas amables que le dijo la semana pasada o lo bien que lo pasaron el día del aniversario. La lista de ejemplos similares sería interminable. Quizá convenga aclarar que no es que sea malo plantearse las cosas de esta manera, simplemente hay que tener presente que dicho modo de representarnos nuestras experiencias sin duda no mejorará nuestras relaciones. Muy distinto sería si, por ejemplo, en medio de una discusión, recordase usted la primera vez que se besaron o anduvieron con las manos unidas, o aquella vez que el otro hizo por usted algo realmente fuera de lo común, y se diese a esa representación preferencia en cuanto a tamaño, brillantez y proximidad. A partir de un estado así, ¿cómo trataríamos a la persona amada? Ante cualquier patrón de comunicación hay que hacer un alto de vez en cuando y preguntarse, si continúo representándome las cosas de esta manera, ¿qué voy a conseguir en la vida? ¿Hacia dónde me conduce mi comportamiento actual y hacia dónde quiero ir? Ha llegado el momento de examinar el resultado que obtengo con mis acciones mentales y físicas. No sea que más adelante descubra usted que ha ido a parar a donde no quería, por culpa de algo tan fácil de cambiar y rectificar. Puede ser de interés el observar si uno tiene un patrón especial de asociación o disociación. Muchas personas están la mayor parte del tiempo disociadas de sus representaciones y rara vez se muestran emocionalmente conmovidas por nada. La disociación tiene ciertas ventajas. Cuando procura uno mantenerse alejado de emociones intensas acerca de determinadas cosas, dispone de más recursos para tratar de controlar la situación. Sin embargo, si esa es su manera habitual de representarse la mayor parte de las experiencias de la vida, en realidad se está perdiendo lo que yo llamo la sustancia de la vida, su meollo, que nos ofrece una plétora incalculable de alegrías. Algunos de mis clientes eran personas muy conservadoras, que padecían graves limitaciones en cuanto a la expresión de sus sentimientos. Establecí para ellos nuevas rutinas de percepción. Al reforzar en sumo grado las representaciones internas asociadas, estos individuos se sienten como renacidos y encuentran en la vida una experiencia totalmente renovada. Por el contrario, si la inmensa mayoría de las representaciones internas fuesen totalmente asociadas, emocionalmente uno podría quedar hecho un guiñapo y tendría grandes dificultades en hacer frente a la vida, que no siempre está llena de cosas divertidas, fáciles ni agradables. No hay que permitir que le afecten a uno demasiado. La persona excesivamente asociada con todo lo que le pasa resulta vulnerable en exceso y además se lo toma todo de una manera demasiado personal. El justo medio es lo preferible, también por lo que respecta a los filtros perceptuales de asociación y disociación. Podemos asociarnos con cualquier cosa que nos convenga, o disociarnos de ella. La clave está en hacerlo conscientemente, de manera que nos sirva de ayuda. Podemos controlar cualquier representación de las que nos formamos en nuestro cerebro. Recuerda lo aprendido sobre el poder de nuestras creencias. Decíamos que no se nace con unas creencias y que éstas siempre se pueden cambiar. Cuando éramos niños creíamos algunas cosas que ahora nos parecen ridículas. Y terminábamos nuestro capítulo sobre las creencias con una pregunta esencial: ¿cómo adoptar las creencias que nos capacitan y deshacernos de las que nos perjudican? El primer paso consistía en darse cuenta de sus poderosos efectos sobre nuestra vida. En el presente capítulo ha dado a usted el segundo paso: cambiar la manera en que se representa a usted esas creencias a sí mismo. Ya que, si cambia usted la estructura de cómo se representa algo a sí mismo, cambiará también lo que siente acerca de ello y por tanto la estimación que le merecen sus experiencias vitales. Usted puede representarse a sí mismo las cosas de una manera que invariablemente favorezca a su capacidad, ahora mismo. Recuerde que una creencia es un estado emocional fuerte, una certeza que se tiene acerca de determinadas personas, cosas, ideas o experiencias de la vida. ¿Cómo se ha creado esa certeza? A través de las submodalidades específicas. Cuando usted está seguro de algo, le parece que lo ve oscuro, desenfocado, diminuto y lejano. O todo lo contrario. El cerebro tiene además un sistema de archivo. Algunos individuos almacenan a la izquierda las cosas en que creen, y a la derecha aquello acerca de lo cual no se sienten seguros. Ya sé que cuesta creerlo, pero cuando alguien se rige por un sistema de codificación así, basta con inducirle a retirar del lado derecho y a poner en el izquierdo una cuestión cualquiera, para que empiece a sentirse seguro de ella. Tan pronto como la ve clasificada en el lado de las cosas que cree, empieza a creer en una idea o un concepto que solo momentos antes contemplaba con incertidumbre. Este cambio de creencias se realiza, sencillamente, al contrastar cómo nos representamos aquello que consideramos absolutamente cierto en comparación con lo que no nos lo parece tanto. Empecemos por alguna creencia que le parezca totalmente inconmovible. Que se llama usted John Smith, o tiene 35 años de edad y nació en Atlanta, o que quiere a sus hijos de todo corazón, o que Miles Davis es el mejor trompetista de todos los tiempos. Piense en algo que crea sin reservas, con una convicción de certeza total. Piense en otra cosa de la que no esté muy seguro, que le gustaría creer pero que no acaba de convencerle. Un ejemplo apropiado podría ser una de las 7 mentiras del éxito que explicaba en el capítulo 5. No elija una cosa que no crea en absoluto, pues eso es lo mismo que creer absolutamente que esa cosa no es cierta. Ahora pase revista a sus submodalidades, como hicimos antes a tratar de la motivación. Recorra todos los aspectos visuales, auditivos y sinestésicos de la cosa en que cree por completo. Luego haga lo mismo con la otra cosa que no le ofrece tanta seguridad, y preste atención a las diferencias en ambas. Tal vez las cosas en que usted cree se sitúan en un lugar determinado y las que no le ofrecen certeza en otro. O le parecen las primeras más cercanas, o más brillantes, o de mayor tamaño que las segundas. Se trata en un caso de imágenes fijas y en el otro de películas con movimiento. Seguidamente, haga lo mismo que antes practicamos para la motivación. Reprograme las submodalidades de la cosa incierta para igualarlas con las de lo que le parece indiscutible. Cambia los colores y la localización. Cambia las voces, los tonos, los ritmos y el timbre de los sonidos. Cambia las submodalidades de textura, peso y temperatura. Hecho esto, ¿cómo se siente? Si ha acertado a transformar la representación que le causaba incertidumbre, advertirá la certeza de lo que hace solo un momento le parecía dudoso. La única dificultad que experimenta en ello la mayoría de las personas es la creencia de que no se puede cambiar con una rapidez. Esa sería, por tanto, la creencia que hay que atacar primero. El mismo proceso puede utilizarse para descubrir la diferencia mental entre lo que a usted le causa confusión y lo que parece perfectamente claro y bien entendido. Cuando alguna cosa le produce a usted confusión, es posible que sea así debido a una representación interna diminuta, desenfocada o lejana, mientras que las cosas bien captadas aparecen con proximidad, claridad y enfoque nítido. Observe cómo cambian sus sensaciones cuando modifica usted sus representaciones para que coincidan exactamente con las de las cosas que entiende bien.
Por supuesto, el aproximar las cosas o darles más brillo no intensifica la experiencia para todas las personas. Incluso puede suceder exactamente al revés. A ciertas personas les parece que una representación gana en intensidad cuando se hace más oscura o desenfocada. Todo estriba en averiguar cuáles son las submodalidades clave para usted o para la persona a quien usted desea ayudar a cambiar. Luego hay que aplicarse a la utilización de esas herramientas con la perseverancia necesaria. Lo que hacemos en realidad cuando operamos con las submodalidades es volver a etiquetar el sistema de estímulos que le dicen al cerebro cómo ha de captar una experiencia. El cerebro humano responderá a cualquier clase de señales, submodalidades que uno le suministre. Un determinado tipo de señales puede comunicarle al cerebro la sensación de dolor. Si se cambian las submodalidades comunicadas, el dolor puede cesar en cuestión de instantes. Recuerdo que en una ocasión, mientras yo dirigía un curso profesional de neurolingüística en Phoenix, Arizona, empecé a observar que gran número de los asistentes daban muestras de una gran tensión en la musculatura facial, lo cual les confería una expresión a lo que me pareció entender dolorosa. Pasé revista mentalmente a lo que les iba explicando y no hallé nada que pudiese haber desencadenado tal reacción en tantos individuos. Así que finalmente le pregunté a uno de ellos, ¿cómo se encuentra en este momento? Y él respondió, me duele la cabeza. Tan pronto como se hubo manifestado el primero, otros muchos dijeron padecer el mismo síntoma hasta que se evidenció que más de un 60% de los presentes tenían cefalalgia. Explicaron que los potentes focos instalados en el local para filmar un video del cursillo les irritaban los ojos. Además, la habitación no tenía ventanas al exterior y 3 horas antes se había estropeado la ventilación, por lo que el ambiente estaba muy cargado. Todos estos factores habían creado una disposición fisiológica en aquellas personas. ¿Qué podía hacer yo en tal situación? ¿Mandarles que se tomasen una aspirina? Desde luego que no. El cerebro emite señales de dolor solo cuando recibe estímulos que se representan de tal manera que le dicen que debe sentir dolor. En consecuencia, les pedí a mis oyentes que describiesen las submodalidades de ese dolor. Para unos, se trataba de una sensación de pesadez pulsante, no así para otros. Entonces hice que cambiaran sus submodalidades dolorosas, en primer lugar disociándose ellos mismos del dolor y considerándolo como algo exterior. Luego hice que tomaran distancia respecto de la sensación, pidiéndoles que visualizaran la forma y el tamaño del dolor y lo situaran a unos 3 metros por delante de cada uno, tras lo cual hice que alterasen sucesivamente su representación aumentando y disminuyendo su tamaño. Primero debía hincharse hasta el punto de romper el techo, y luego encogerse hasta volver al tamaño inicial. Por último empujaron el dolor en dirección al sol y observaron cómo se fundía y disolvía en el rayo de luz que da vida a las plantas. Al preguntarles luego cómo se sentían, y pese a no haber transcurrido más de 5 minutos, el dolor de cabeza había cesado en un 95% de los afectados. Habían cambiado su representación interna, las señales transmitidas para decirle al cerebro lo que debía hacer, de manera que éste, al recibir otras señales distintas, produjo una reacción también distinta. El 5% restante invirtió otros 5 minutos en ejecutar más cambios específicos. Incluso un enfermo crónico de jaqueca que estaba entre los presentes se sintió perfectamente después de este ejercicio. Cuando cuento este caso real, a algunos les cuesta creer que un dolor pueda eliminarse con tanta rapidez y facilidad. Pero, en realidad, no es lo mismo que usted solo ha hecho inconscientemente en más de una ocasión. No recuerda las oportunidades en que, encontrándose mal, se distrajo haciendo alguna cosa o gracias a algún suceso que atrajo su atención y que cuando quiso acordarse de su dolor este había desaparecido. Es porque usted cambió lo que pensaba o se representaba en su cerebro. El dolor simplemente desaparece y no vuelve hasta que usted se lo representa de nuevo a sí mismo. Con un poco de dirección consciente de sus representaciones internas, usted puede librarse de sus dolores de cabeza cuando quiera. Más aún, tan pronto como uno conoce qué señales producen determinados resultados en su cerebro, puede llegar a sentirse como quiera prácticamente en cualquier situación. Una advertencia final es muy variado el conjunto de los filtros de la experiencia humana que pueden determinar o afectar a la capacidad para preservar las representaciones internas nuevas, e incluso para llevar a cabo los cambios iniciales. Estos filtros guardan relación con lo que valoramos más y con los beneficios inconscientes que quizás obtenemos de nuestro comportamiento actual. La cuestión de los valores y de su importancia la estudiaremos en un capítulo aparte. En el capítulo 16, al tratar de los procedimientos de reencuadre, hablaremos de los beneficios inconscientes secundarios. Si el dolor le envía a usted un mensaje importante sobre algo que debe cambiar en su organismo, entonces hay que atender a esa necesidad, pues de lo contrario el dolor volvería, dado que su función consiste en llamar la atención sobre algo importante. Con lo que ha aprendido el lector hasta aquí basta para mejorar tremendamente su propia vida así como la de quienes le rodean. Consideremos ahora otro aspecto de nuestro modo de estructurar las experiencias. Es un ingrediente esencial que nos permite modelar con eficacia cualquier prototipo. Examinemos, pues, la sintaxis del éxito, que todo se haga con orden y decoro. Primera epístola a los Corintios, 14:40. A lo largo de este libro hemos hablado de descubrir cómo hace las cosas la gente. Decíamos que los individuos que producen resultados sobresalientes realizan constantemente un conjunto de acciones específicas, tanto mentales como físicas, internas, con las que intervienen en su cerebro, y externas, con las que intervienen en el mundo, y que si producirnos las mismas acciones crearemos los mismos o parecidos resultados. No obstante, hay otro factor que influye en esos resultados: la sintaxis de la acción. La sintaxis, es decir, el modo en que ordenamos las acciones, puede significar una gran diferencia en cuanto a la clase de resultados que obtengamos. ¿Cuál es la diferencia entre un perro mordió a Jimmy, Jim mordió a un perro? ¿Cuál es la diferencia entre no es y autor y no es el autor? Una diferencia muy importante, sobre todo cuando uno es Jim o el autor. Las palabras son exactamente las mismas. La diferencia está en la sintaxis, en la manera como esas palabras están dispuestas. El significado de la experiencia viene determinado por el orden de las señales suministradas al cerebro. Intervienen los mismos estímulos, las mismas palabras, pero el significado es diferente. Importa mucho entender esto si queremos modelar con eficacia los resultados de los triunfadores. El orden en que se presentan las cosas hace que el cerebro las registre de una manera determinada. Es como las instrucciones de un programa de ordenador. Si se programan las instrucciones en el orden correcto, el ordenador hará pleno uso de su capacidad y producirá los resultados deseados. Si se programan las instrucciones correctas pero en un orden diferente, el resultado no será el que deseábamos. Emplearemos la palabra estrategia para describir todos estos factores: los tipos de representaciones internas, las submodalidades necesarias y la sintaxis requerida que contribuyen a la creación de un resultado determinado. Todo lo que producimos en la vida se ajusta a una estrategia. Los sentimientos de amor, la atracción, la motivación, todo. Si descubrimos cuál es nuestra estrategia para el amor, por ejemplo, podremos desencadenar tal estado a voluntad.
Si descubrimos qué acciones realizamos para tomar una decisión y en qué orden, entonces, aunque seamos unos indecisos, llegaremos a ser capaces de decidir en cuestión de instantes. Sabremos qué teclas tocar y cómo producir los resultados que deseamos de nuestra biocomputadora interna. Una bonita metáfora de los ingredientes y aplicación de las estrategias es la del pastelero. Suponiendo que uno hace la mejor tarta de chocolate del mundo, ¿sería usted capaz de producir resultados de la misma calidad? Desde luego que sí, siempre que dispusiera de la receta que usa esa persona. Una receta no es más que una estrategia, un plan específico que dice qué recursos deben emplearse y cómo emplearlos para obtener un resultado determinado. Si aceptamos que todos poseemos sistemas neurológicos iguales, ello implica la creencia de que todos disponemos, en potencia, de los mismos recursos. Es la estrategia, o sea, la manera de utilizar dichos recursos lo que determina los resultados que producimos. Así ocurre también en el mundo de los negocios. Una empresa quizá posea más recursos, pero la compañía cuyas estrategias le aseguran la mejor utilización de los suyos es, por lo general, la que domina el mercado. Así pues, ¿qué se necesita para producir un pastel de la misma calidad que el del pastelero más experto? Hay que tener la receta, y hay que seguirla con exactitud. Si usted sigue la receta al pie de la letra, producirá los mismos resultados, aunque jamás hubiese hecho antes una tarta similar. Puede que al pastelero le haya costado años de intentos y fracasos la elaboración de su receta perfecta. Usted puede ahorrarse años de trabajo aprovechando la receta, es decir, modelando lo que él hace. Hay estrategias para el éxito en los negocios, para crear y mantener una salud exuberante, para sentirse feliz y querido durante toda la vida. Si conocemos a personas que poseen ya el éxito financiero o la plenitud en sus relaciones, lo que nos hace falta es descubrir qué estrategia utilizan y aplicarla para producir resultados similares, ahorrándonos tremendas cantidades de tiempo y esfuerzos. Tal es el poder del modelado. No es necesario esforzarse durante años para conseguirlo. ¿Por qué sirve una receta para hacernos capaces de realizar una acción eficaz? En primer lugar, la receta nos dice qué ingredientes se necesitan para lograr el resultado. En la paciolería de la experiencia humana, los ingredientes son nuestros sentidos. Todo resultado humano se construye o se crea mediante un uso determinado de los sistemas visual, auditivo, sinestésico, gustativo y olfatorio. ¿Qué otra cosa de la receta nos permite producir exactamente el mismo resultado, o el obtenido por el creador de aquella? Pues que nos dice las cantidades que necesitamos. Al reproducir la experiencia humana, por consiguiente, no basta conocer los ingredientes. Hay que saber además la proporción exacta de cada uno. Para nuestra estrategia, podemos imaginar que esas cantidades son las submodalidades. Ellas nos dicen concretamente cuánto se necesita. Por ejemplo, cuánta información visual, el grado de brillo, de oscuridad, la proximidad o la lejanía de la experiencia. Y luego el ritmo, la textura, etc. Podemos decir que basta con eso. Sabiendo cuáles son esos ingredientes y en qué proporciones deben emplearse, podremos hacer un pastel de la misma calidad. No, salvo si conocemos también la sintaxis de esa producción, o sea, qué hacer, cuándo hacerlo y en qué orden. ¿Qué ocurriría si para hacer el pastel añadimos primero lo que el pastelero deja para el final? ¿No saldría un pastel apetecible? Lo dudo. Ahora bien, si se utilizan los mismos ingredientes en las mismas proporciones y en el mismo orden, indudablemente los resultados sí serán similares. Tenemos una estrategia para todo: para la motivación, para las compras, para el amor, para nuestras atracciones y rechazos. Ciertas secuencias de estímulos específicos conducirán siempre a un resultado concreto. Las estrategias son como la combinación de la caja fuerte que guarda los recursos de nuestro cerebro. Aunque sepamos los números, si desconocemos el orden correcto no conseguiremos abrirla. En cambio, conociendo los números y el orden, la cerradura y se abrirá todas las veces que queramos. En consecuencia, usted necesita descubrir la combinación que abre su caja fuerte y también las que abren las cajas fuertes de otras personas. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de la sintaxis? Nuestros sentidos. La información sensorial recibida se procesa a dos niveles, el interno y el externo. La sintaxis es la manera de juntar los ladrillos de la experiencia externa y también lo que nos representamos internamente. Es así como tenemos dos tipos de experiencias visuales. El primero es el de lo que vemos en el mundo exterior. Mientras usted lee este libro y ve las letras negras sobre el fondo blanco, la experiencia visual es externa. El segundo es el visual interno. Recordemos cómo, en el capítulo anterior, jugábamos mentalmente con las modalidades y submodalidades visuales. No nos era necesario hallarnos físicamente en la playa, o en las nubes, o en las escenas felices o desgraciadas que nos representábamos mentalmente. Ocurría que las experimentábamos en el modo visual interno. Lo mismo vale para las demás modalidades. Escuchamos el silbato de un tren que pasa cerca de nuestra casa, es una experiencia auditiva externa. O escuchamos una voz en nuestra mente, esta es auditiva interna. Si lo importante de esa experiencia era el tono de esa voz, diremos que es auditiva tonal. Si lo importante eran las palabras, el significado transmitidas por la voz, es auditiva digital. Usted nota la textura de los brazos del sillón en que apoya sus codos, experiencia sinestésica externa. Usted nota dentro de sí una sensación de bienestar o de malestar, sinestésica interna. Al objeto de elaborar una receta hemos de idear un sistema que nos describa lo que se debe hacer y cómo. Utilizaremos, pues, una notación para describir las estrategias. Vamos a representar los procesos sensoriales mediante abreviaturas, y así B significará visual, auditiva, C sinestésica, I, interna, textema, T tonal y D digital. Cuando vemos una cosa del mundo exterior es una experiencia visual externa que representaremos por B. Una sensación propioceptiva sería así. Considerando ahora la estrategia del que se motiva viendo una cosa B, tras lo cual se dice algo a sí mismo. AIT, para producir una sensación interior motivadora, sí, tendremos que dicha estrategia se representaría por medio de la sigla B, AIT, sí. Usted podría pasarse el día entero hablando con esa persona para persuadirla de que haga una cosa y muy probablemente no conseguiría su propósito. En cambio, hágale ver un resultado y menciónele lo que esa persona se diría a sí misma al verlo, y casi automáticamente la pondría en la disposición deseada. En el próximo capítulo le enseñaré al lector cómo se descubre qué estrategias usan los individuos en situaciones concretas, pero de momento quiero demostrar cómo funcionan dichas estrategias y por qué son tan importantes. Usamos las estrategias para todo, como rutinas de representación que producen invariablemente unos resultados determinados. Pocos saben cómo usar esas estrategias de un modo consciente, por lo que entran y salen de diversos estados en función de los estímulos que van recibiendo. Así pues, solo necesitamos meditar de antemano nuestra estrategia para producir inmediatamente el resultado que deseamos para nosotros. Y hemos de aprender a reconocer las estrategias de los demás para saber con exactitud qué es lo que les hace reaccionar. ¿Tiene usted, por ejemplo, una manera de organizar de manera coherente sus experiencias internas y externas cuando va a hacer una compra? Sin duda alguna.
Quizás usted mismo no sepa cuál es, pero la misma sintaxis de experiencias que le atrae hacia un determinado modelo de coche le induce tal vez a desear comprar una determinada casa. Existen ciertos estímulos que, suministrados en el orden correcto, le ponen a usted inmediatamente en un estado receptivo a la compra. Todos nosotros tenemos secuencias que seguimos coherentemente para producir estados determinados y actividades determinadas. Cuando se presenta una información con arreglo a la sintaxis típica de otra persona, empleamos una forma de relación de las más poderosas. Mejor dicho, si se hace con eficacia, la comunicación será casi irresistible, porque activa automáticamente ciertas reacciones. ¿Qué otras estrategias existen? Hay estrategias para la persuasión. ¿Se puede organizar el material que se quiere explicar a alguien de manera que convenza casi irresistiblemente? Por supuesto. Para la motivación, la seducción, para el aprendizaje, el entrenamiento deportivo, la venta. Puede usted estar seguro. Y la depresión, o el éxtasis. Hay maneras específicas de representarse nuestra experiencia del mundo en determinadas secuencias capaces de crear esas emociones. Délo por descontado. Hay estrategias para la eficiencia en la gestión lo mismo que para la creatividad. Ciertas cosas le activan a uno, y entonces entramos en cualquiera de esos estados. Para acceder a ellos inmediatamente, basta con saber cuál es la estrategia que conduce hasta allí. Y necesita usted averiguar qué estrategias emplean los demás, a fin de poder corresponder a lo que ellos desean. Por tanto, lo que necesitamos es descubrir esa secuencia concreta, esa sintaxis concreta, que producirá un cierto desenlace, un cierto estado. Si usted sabe cómo y está dispuesto a realizar la acción necesaria, podrá dar forma al mundo que le rodea de acuerdo con sus deseos. Ya que, aparte de las necesidades físicas de la vida, como comer y beber, casi todo lo demás que uno concebiblemente pueda desear es un estado. Y para obtenerlo basta conocer la sintaxis, la estrategia correcta que conduce a él. Uno de mis experimentos más afortunados de modelado fue el que llevé a cabo en el ejército de los Estados Unidos. Le fui presentado a un general, con quien empecé a comunicarme acerca de las técnicas del rendimiento óptimo como la programación neurolingüística. Le dije que podía hacerme cargo de cualquiera de sus programas de instrucción, reducirlo a la mitad en cuanto al tiempo y, a la vez, mejorar los resultados alcanzados por el personal en ese tiempo más reducido. Un poco presuntuoso, ¿verdad? Al general, aunque no le convenció, le llamó la atención, de manera que se me contrató para que enseñase las técnicas de la PNL. Y después de un cursillo de PNL que dio buenos resultados, el ejército me firmó un contrato para modelar programas de instrucción al tiempo que enseñaba los sistemas de modelado eficaz a un grupo de mandos. Se me pagaría solo si cumplía los resultados garantizados por mí. El primer proyecto que debía abordar era el de un cursillo y de 4 días para enseñar a las clases de tropa cómo disparar con eficacia y precisión la pistola del 45. Según las estadísticas, solo un 70% de los soldados que se apuntaban a este cursillo alcanzaban luego una puntuación suficiente, y se le había dicho al general que aquello era lo mejor que se podía conseguir. Llegado a este punto empecé a preguntarme si no me habría metido en un lío demasiado grande para mí. Yo no había disparado con pistola en toda mi vida, ni siquiera me agradaba la idea de tener que empuñar una. En principio estaba asociado para aquel proyecto con Onrinder, que sí tenía experiencia de tiro, por lo que habíamos previsto que él se encargaría de esa parte. Pero ocurrió que, por diferentes imprevistos y otros compromisos, yo no estaba disponible. Es fácil imaginar cuál sería mi estado. Para colmo, por aquellos días se rumoreó que algunos instructores se habían propuesto sabotear mi trabajo, ante lo que consideraban unos honorarios desproporcionadamente tipos que yo iba a cobrar. Pensaban darme una lección. Sin ninguna experiencia en tiro, tras perder el principal triunfo de mi baraja John Rinder, y sabiendo que había gente dispuesta a hacerme fracasar, ¿qué podía yo hacer? Lo primero que hice fue tomar esa imagen enorme de fracaso que yo había creado en mi mente y reducirla literalmente a sus justas proporciones. Luego me puse a establecer un nuevo conjunto de representaciones acerca de lo que podía hacerse. Cambié mi sistema de creencias, que al principio decía, si los mejores del ejército no consiguen lo que se me pide, obviamente yo tampoco lo conseguiré, para que dijera, los instructores de tiro son los mejores en lo suyo, pero saben muy poco nada acerca del efecto de las representaciones internas sobre el rendimiento, ni acerca de cómo no modelar las estrategias de los mejores tiradores. Tras ponerme y así en estado de completo dominio de mis recursos, le notifiqué al general que necesitaba tratar a sus mejores tiradores con objeto de averiguar concretamente cómo lo hacían, es decir, en cuanto a las acciones mentales y físicas para producir un resultado consistente en unas puntuaciones máximas. Una vez descubierta la diferencia en que estriba toda la diferencia, estuve en condiciones de enseñar a los soldados en menos tiempo y de alcanzar los resultados exigidos. En colaboración con el equipo de tiradores a modelar, descubrí las creencias clave que comparten algunos de los mejores tiradores del mundo y las contrasté con las creencias de los soldados que no disparaban con eficacia. Seguidamente descubrí la sintaxis mental común y las estrategias de los mejores tiradores, y las reproduje de manera que me fuese posible transmitírselas a un novato. Dicha sintaxis era el resultado de miles, o quizás cientos de miles, de disparos seguidos de microscópicos reajustes de las técnicas de tiro. Luego modelé las componentes clave de su fisiología. Tras haber descubierto cuál era la estrategia óptima para producir ese resultado que se llama un buen ejercicio de tiro, diseñé un curso de 1 día y medio para tiradores novatos. El resultado, tras un ensayo de menos de 2 días, el 100% superó la puntuación mínima, y la proporción de los que lograron la calificación más elevada tirador experto triplicó la conseguida en los cursos normales de 4 días. Al enseñar a aquellos novatos cómo enviar a sus cerebros las mismas señales que envían los expertos, los convertía en tiradores de primera y viniendo para ello menos de la mitad de nompo. Luego tomé a los hombres que me habían servido de modelo, los mejores tiradores del país, y les enseñé cómo mejorar sus estrategias. Con el resultado de que, 1 hora más tarde, uno de ellos hizo su mejor puntuación desde hacía 6 meses, otro superó su propio récord en competición, y el entrenador devolvió así el favor recibido. En su comunicado en general, el coronel instructor dijo que había sido el primer progreso auténtico realizado en la instrucción de tiro con pistola desde la Primera Guerra Mundial. Lo que interesa destacar aquí es que, incluso aunque y usted poca información de partida, e incluso en las circunstancias más adversas, si dispone de un modelo de excelencia en cuanto a la producción de un resultado, puede descubrir concretamente lo que hace el modelo y copiarlo, logrando así resultados similares en un lapso de tiempo muy más breve de lo que antes hubiera creído posible. Veamos una estrategia más sencilla que utilizan muchos nietas para modelar a los mejores de su disciplina. Si usted quisiera modelar a un campeón del esquí, seguramente podría empezar por observar su técnica B. Mientras lo ve, quizás imite los movimientos con su propio cuerpo C, hasta sentir que se los ha apropiado sí. Si alguna vez ha observado usted con mucha atención a un esquiador, incluso es posible que lo haya hecho involuntariamente. Cuando el esquiador a quien usted observa se dispone a atacar una puerta, usted esboza los movimientos como si fuese usted mismo quien estuviera esquiando.
Luego querría formarse una imagen interna de un descenso de experto vi. Habríamos pasado de una experiencia visual externa a otra senestésica externa y luego a una senestésica interna. A continuación formaría usted otra imagen visual interna, esta vez disociada, es decir que se vería a sí mismo como esquiador vi. Sería remover una película de sí mismo mientras modela al campeón con la mayor precisión posible. Después de eso, pasaría a fundirse con esa imagen, es decir, a convertirla en asociada, para experimentar lo que se sentiría al efectuar aquella misma acción exactamente como lo haría el atleta experto sí. Y lo repetiría tantas veces como fuese necesario, hasta sentirse de ese modo haciéndolo. De esta manera se habría proporcionado a sí mismo la estrategia neurológica concreta que le pondría en condiciones de actuar y rendir a nivel óptimo, tras lo cual pasaría a ensayarlo en el mundo real C. Podría esquematizarse la sintaxis de esta estrategia como VC y VBC. Pero eso no es más que una de las 100 maneras en que se puede modelar a otro. Recuerde que hay muchos caminos para producir resultados, sin que se pueda decir que sean buenos o malos, sino únicamente eficaces o ineficaces, en función de si se obtiene lo deseado. Como es evidente, los resultados producidos serán tanto más exactos cuanto más completa y exacta sea la información J acerca de lo que hace el otro para obtener los suyos. En las condiciones ideales, para modelar a alguien uno tendría que modelar también sus experiencias internas, su sistema de creencias y su sintaxis elemental. Sin embargo, basta con observar a una persona para modelar buena parte de su fisiología. Y la fisiología es el otro factor del que hablaremos en el capítulo 9 que crea el estado en que nos encontramos y, de ahí, las clases de resultados que producimos. Uno de los sectores básicos en donde el entendimiento correcto de las estrategias y de la sintaxis puede suponer una diferencia importante es el de la enseñanza y el aprendizaje. ¿Y a qué se debe que algunos niños sean incapaces de aprender? Estoy convencido de que hay dos razones principales para ello. En primer lugar, porque a menudo desconocemos cuál es la estrategia más eficaz para enseñarle a alguien un cometido determinado. En segundo lugar, porque los maestros rara vez tienen una idea precisa de las diferencias que hay entre los niños a la hora de aprender. Recuerde que todos tenemos estrategias diferentes. Si no se conoce la estrategia de aprendizaje de un individuo, va a ser muy difícil tratar de enseñarle algo. Algunos alumnos, por ejemplo, tienen grandes dificultades con la ortografía. ¿Significa eso que son menos inteligentes que los que escriben sin faltas? No. Llegar a dominar la ortografía quizá tenga mucho que ver con la sintaxis mental, y es decir, con nuestro modo de organizar, registrar y recuperar la información en un contexto dado. El que uno sea capitán, es de producir resultados coherentes o no, sencillamente es, de que su sintaxis mental actual favorezca o no la ilocución de la tarea que le exige a su cerebro. Todo lo que uno ha visto, oído o sentido queda registrado en su cerebro, como han demostrado numerosas investigaciones al revelar. Y durante el trance hipnótico los sujetos recuerdan recuperan información sobre cosas que no lograban vocar conscientemente. Si usted no consigue deletrear las palabras correctamente, el problema radica en el modo en que se representa las palabras a sí mismo. Por tanto, ¿cuál será la mejor estrategia para lo letrear bien? Ciertamente, no la senestésica, ya que una palabra difícilmente puede tocarse. Ni tampoco la auditiva, y ya sabemos que la pronunciación de una palabra muchas veces no permite distinguir inequívocamente cómo se escribe. Entonces, ¿qué se necesita para deletrear bien? La facultad de registrar caracteres visuales externos con arreglo a una sintaxis determinada. Para aprender a deletrear hay que formarse una imagen visual a la que se pueda acceder con facilidad y en todo momento. Tomemos la palabra Albuquerque. La mejor manera de aprender a deletrearla no es la que consiste en repetirse una y otra vez las letras que la forman, sino que debe grabarse, o no, una imagen en la mente. En el próximo capítulo veremos cómo las diferentes personas acceden a diferentes partes. Su cerebro. Bandler y Grinder, los fundadores de la PNL, programación neurolingüística, descubrieron por ejemplo que el lugar hacia donde movemos los ojos determina la parte de nuestro sistema nervioso a la que accedemos con más cuidado. En el capítulo siguiente estudiaremos con más de estas pistas de acceso. De momento, adelantemos que muchas personas recuerdan mejor las imágenes visuales cuando desplazan la mirada hacia arriba y hacia su izquierda. En este caso, el mejor sistema para aprender a deletrear Albuquerque consistiría en situar la palabra arriba y a la izquierda lo usted y formarse una imagen visual clara de ella. Llegados a este punto me veo en la necesidad de introducir un concepto nuevo, el de la partición. Por lo común, las personas no pueden procesar conscientemente más de 5 a 9 partículas de información al mismo tiempo. Los que aprenden con mucha rapidez dominan los temas, por complejos que sean, mediante el procedimiento de dividir la información en partes pequeñas, que se juntan luego para reconstruir el todo originario. Por tanto, aprenderemos a deletrear la palabra Albuquerque dividiéndola en 3 partes, que podrían ser las siguientes: albur barra que. Le ruego al lector que escriba esas 3 partes en un papel, el cual situará luego en alto y a la izquierda de sus ojos. Contemple albur, cierre después los ojos y vea las letras en su mente. Abra los ojos. Vea albur. No pronuncie las letras, limítese a mirarlas. Luego cierre los ojos y contémplelas mentalmente. Siga haciendo esto J4 o 5 o 6 veces hasta que, al cerrar los ojos, consiga ver albur con claridad. Tomemos luego la segunda parte a. Repetiremos la misma operación anterior, haciendo destellar las letras con más rapidez, y luego abordaremos el fragmento final que, hasta que la imagen completa de Albuquerque se haya almacenada en la mente. Si la imagen aparece con claridad, probablemente irá acompañada de la sensación senestésica de que está bien escrita. Entonces sí verá usted la palabra tan claramente que podrá deletrearla, no con trabarra solo en el sentido normal, sino incluso al revés. Haga la prueba y ahora. Deletrea Albuquerque. Deletréela luego de derecha a una izquierda. Hecho esto, la ortografía de esa palabra se le quedará grabada para siempre. Se lo garantizo. Esto puede hacerlo usted con cualquier palabra y llegar a escribir con total corrección, aunque en el pasado le resultará difícil incluso deletrear su propio nombre. El otro aspecto del aprendizaje tiene relación con descubrir las estrategias preferidas de otras personas. Como he observado antes, cada cual tiene una neurología particular, un terreno mental particular que es el que más a menudo frecuenta. Pero la enseñanza rara vez se dirige a los puntos fuertes del individuo. Damos por supuesto que todo el mundo aprende de la misma manera. Séame permitido un ejemplo. No hace mucho, me enviaron a un joven acompañado de un dictamen de 6 páginas y media diciendo que era un disléxico, incapaz de aprender a escribir correctamente, y con problemas psicológicos en la escuela. Enseguida adiviné que era de los que prefieren asimilar senestésicamente una gran parte de sus experiencias. Una vez hube comprendido cómo procesaba la información, estuve en condiciones de ayudarle.
Aquel joven comprendía mejor todo aquello que pudiera tocar. Sin embargo, el proceso de enseñanza es visual o auditivo en su mayor parte. Su problema no era que tuviese dificultades para aprender, sino que sus maestros tenían dificultades para enseñarle de una manera que le permitiese captar, almacenar y recuperar con eficacia la información. Lo primero que hice fue tomar el informe y rasgarlo. Esto es un montón de tonterías, le dije. Con eso capté su atención, ya que él esperaba el acostumbrado fuego graneado de preguntas. En vez de eso, me puse a hablarle de las grandes ventajas que tenía su manera de utilizar el sistema nervioso. Le dije, apuesto a que eres bueno en los deportes, y él contestó, sí, soy bastante bueno. Resultó ser un gran aficionado al surf. Charlamos un rato sobre esto y él se animó enseguida, prestando gran atención a lo que le decía, en un estado de despliegue de recursos y receptividad que seguramente ninguno de sus maestros había visto jamás. Luego le expliqué su tendencia a registrar la información más bien sinestésicamente, y que eso representaba grandes ventajas en la vida. En cambio, ese estilo de aprendizaje le dificultaba la asimilación de la ortografía. En consecuencia, le mostré cómo trabajar visualmente y reeduqué sus submodalidades para que le resultase tan agradable practicar la ortografía como el surf. Al cabo de 15 minutos deletreaba las palabras como un niño prodigio. ¿Qué pasa con el llamado fracaso escolar? En muchos casos, esos jóvenes no son sino víctimas de un fracaso estratégico. Necesitan aprender a usar sus recursos. Enseñé esas estrategias a una maestra especializada en la educación de niños difíciles, en edades comprendidas entre los 11 y los 14 años y que nunca habían logrado una puntuación superior a 70 sobre 100 en las pruebas ortográficas. La puntuación típica de la mayoría era de 25 a 50 sobre 100. Ella se dio cuenta enseguida de que un 90% de sus alumnos difíciles utilizaba estrategias auditivas o sinestésicas para asimilar las palabras. Empezó a usar nuevas estrategias para el deletreo y, al cabo de una semana, de entre 26 niños 19 sacaron una puntuación de 100 sobre 100, 2 puntuaron 90, 280 y los otros 3 un 70 sobre 100. En cuanto a los problemas de conducta, se produjo un cambio radical. Desaparecieron como por arte de magia. Esta profesora piensa presentar un estudio a la inspección escolar para que los nuevos sistemas sean introducidos en todos los colegios del distrito. Estoy convencido de que uno de los principales problemas de la educación es que los maestros desconocen las estrategias de sus alumnos. Ignoran la combinación de las cajas fuertes. Esa combinación quizás sea de 2 a la derecha y 24 a la izquierda, mientras que el maestro trata de abrir las mentes con 24 a la derecha y 2 a la izquierda. Hasta la fecha nuestros sistemas de enseñanza están adaptados a la materia que han de aprender los alumnos, pero no la mejor manera de aprenderla. Las técnicas del rendimiento óptimo nos enseñan las estrategias concretas que utilizan los individuos para aprender, y por consiguiente las mejores maneras de aprender una cosa concreta, por ejemplo, a deletrear. ¿Sabía usted cómo llegó a concebir Albert Einstein la teoría de la relatividad? Él mismo explicaba que el factor crucial había sido su capacidad para visualizar lo que sería viajar en la punta de un rayo de luz. La persona que no sea capaz de ver lo mismo en su mente tendrá dificultades en captar la relatividad. Por tanto, ha de aprender primero la manera más eficaz de dirigir su propio cerebro. De eso tratan precisamente las técnicas del rendimiento óptimo. Nos enseñan cómo emplear las estrategias más eficaces para obtener con más rapidez y facilidad los resultados que deseamos. Problemas como el que detectamos en la enseñanza los encontramos en casi todos los demás campos. Si utiliza usted la herramienta equivocada o equivoca el orden de las operaciones, obtendrá un resultado equivocado. Hágalo correctamente y hará maravillas. Si fuese usted un vendedor, ¿le serviría de algo conocer las estrategias de compra de sus clientes? Me parece que sí. Si el cliente fuese un individuo intensamente sinestésico, trataría de llamarle la atención sobre el color del automóvil que estuviese mirando. Yo no lo haría, sino que trataría de impresionarle por medio de una sensación fuerte. Le invitaría a ponerse al volante, a tocar la tapicería, a disfrutar la sensación de velocidad lanzándose a la carretera. En cambio, si se tratase de un tipo visual, le haría admirar el color y la línea de la carrocería, junto con las demás submodalidades visuales que se adaptasen a su estrategia. Si fuese usted entrenador deportivo, le interesaría saber qué es lo que motiva a los diferentes jugadores, y qué clase de estímulos sirven para ponerles en pleno dominio de sus recursos. No desearía ser capaz de descomponer cualquier situación concreta para hallar la sintaxis más eficiente, como hice yo con los mejores tiradores del ejército. Estoy seguro de que sí. Lo mismo que una molécula de ácido desoxirribonucleico se forma de una manera concreta, y que un puente se construye de un modo concreto, hay una sintaxis que es la mejor para cada tarea, y una estrategia que las personas pueden usar con tenacidad hasta obtener los resultados que desean. Algún lector se estará diciendo, todo eso estaría muy bien, si uno fuese un adivinador de pensamientos. Pero a mí no me sirve, porque yo no puedo adivinar cómo se enamora una persona con solo mirarla, ni saber qué la estimula a comprar después de haber hablado un par de minutos con ella. El motivo de que no lo sepa es que no sabe dónde mirar ni cómo preguntarlo. Sin embargo, no hay más que pedir para obtener casi cualquier cosa, si se hace con la convicción necesaria y poniendo suficiente interés en ello. Para algunas cosas se precisan grandes dosis de convicción y energía se consiguen, pero hay que trabajárselas. En cambio, lo de las estrategias es fácil. Usted puede detectar las estrategias de una persona en cuestión de minutos. En el próximo capítulo aprenderemos cómo detectar la estrategia de otra persona. Comenzad por el principio, indicó gravemente el rey, y continuad hasta llegar al fin. Entonces, parad. Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas. ¿Ha visto usted a un maestro cerrajero en su trabajo? Parece un mago. Juega con la cerradura, oye cosas que usted no oye, ve cosas que usted no ve, toca no se sabe qué, y de pronto da con la combinación de una caja de caudales. Los maestros de la comunicación trabajan del mismo modo. Se puede adivinar la estrategia mental de cualquier persona. Para descubrir la combinación que abre las cajas de las mentes ajenas, o de la propia, hay que pensar como un cerrajero. Hay que saber ver lo que antes no veía uno, saber escuchar lo que antes no oía, sentir lo que antes no sentía y preguntar cosas que antes ni siquiera sabía que hubieran de preguntarse. Si acierta a hacerlo con elegancia y atención, podrá averiguar las estrategias de cualquier individuo en cualquier situación. Sabrá dar exactamente a cada cual lo que pide, y estará en condiciones de enseñarles a hacer lo mismo a su vez. Para detectar estrategias es fundamental comprender que las personas mismas le dirán cuanto necesite saber acerca de sus estrategias. Se lo dirán con sus palabras, con el uso que hacen de su propio cuerpo e incluso con los movimientos de los ojos. Usted puede aprender a leer en una persona tan claramente como se lee un libro o un mapa. Recuerde que una estrategia no es más que un orden concreto de representaciones, visuales, auditivas, sinestésicas, olfativas, gustativas que produce un resultado concreto. No se necesita sino conseguir que la persona experimente su estrategia y tomar nota detenidamente de las cosas concretas que hace para situarse en ella. Antes de poder detectar eficazmente las estrategias, es preciso saber lo que se busca, cuáles son las claves que revelan qué partes de su sistema nervioso utiliza una persona en cada momento.
También es importante distinguir algunas de las tendencias comunes que desarrollan los individuos y utilizarlas para crear mejores relaciones y resultados. Por ejemplo, las personas tienden a usar una parte determinada de su sistema neurológico, la visual, la auditiva o la sinestésica, más que otras. Lo mismo que hay diestros y zurdos, se tiende a favorecer uno de aquellos modos con preferencia respecto de los demás. Por consiguiente, hay que saber cuál es el sistema de representación personal de un individuo a fin de averiguar sus estrategias. Los que son primordialmente visuales tienden a considerar el mundo en imagen. Se sienten más fuertes cuando están en comunicación con la parte visual de su cerebro. Como procuran seguir el ritmo de sus imágenes mentales, las personas visuales suelen hablar deprisa, sin que parezca importarles lo que les va a salir. Es, sencillamente, que intentan plasmar las imágenes en palabras. En su manera de expresarse utilizan muchas metáforas visuales. Así suelen hablar de cómo ven un asunto, de que se va definiendo el panorama, de que la situación está clara o sombría. Los de tipo más bien auditivo suelen ser más selectivos en cuanto al vocabulario que usan. Hablan con voz bien timbrada y a un ritmo más lento, más regular y comedido. Como las palabras significan mucho para ellos, suelen tener cuidado con lo que dicen. Tienden a usar expresiones como, eso no me suena, le escucho o ha sido un fracaso ruidoso. Los primariamente sinestésicos son todavía más lentos. Reaccionan principalmente ante las sensaciones táctiles, epidérmicas. Suelen tener la voz grave y campanuda, y hablan despacio y utilizando a menudo metáforas del mundo físico. Siempre están luchando a brazo partido y solo creen en las cosas que se pueden tocar con las manos. Las conversaciones quizá les parezcan pesadas o intensas. Dicen cosas como quise sacarle una respuesta, pero él no se dejó atrapar. Todos tenemos elementos de los tres modos, pero en la mayoría de nosotros predomina uno de los sistemas. Cuando estudie usted las estrategias de las personas para comprender cómo toman las decisiones, necesitará saber cuál es su sistema de representación principal, a fin de dirigir el mensaje de una manera que les llegue. Cuando tenga que tratar con un individuo visualmente orientado, no le servirá moverse poco a poco, respirar hondo y hablar con cadencia pausada y calmosa. Con eso únicamente conseguiría sacar de sus casillas a su interlocutor. Hay que manifestarse de manera que el mensaje se ajuste al estilo de funcionamiento de la mente del otro. Basta con observar a una persona y escuchar lo que dice para sacar una impresión inmediata de los sistemas que utiliza. Pero la PNL utiliza unos indicadores todavía más específicos para averiguar lo que sucede en la mente de un individuo. Que los ojos son las ventanas del alma ya lo dice la sabiduría tradicional. Recientemente hemos descubierto que eso es mucho más cierto de lo que se creía. Aquí no hay ningún misterio parapsicológico. Mediante la simple observación, prestando atención a los ojos de una persona, observaremos inmediatamente si en un momento dado emplea el sistema de representación visual, el auditivo o el sinestésico. Conteste el lector a esta pregunta: ¿de qué color eran las velas del pastel de su cumpleaños el día que cumplió 12 años? Tómese un momento para recordarlo. Al contestar a esta pregunta, como un 90% de mis lectores, habrá mirado hacia arriba y a la izquierda. Así es como los diestros, e incluso bastantes zurdos, buscan el acceso a las imágenes visuales que quieren recordar. He aquí otra pregunta que parecería el ratón Mickey con barba. Tómese un momento para imaginarlo. Esta vez probablemente sus ojos se habrán dirigido hacia arriba y a la derecha, como suele hacer la mayoría de las personas para acceder a las imágenes no evocadas sino construidas mentalmente. Así es que basta mirar a los ojos de una persona para saber a qué sistema sensorial está accediendo. Al leer en sus ojos usted lee sus estrategias. Recuerde que una estrategia es la secuencia de representaciones internas mediante las cuales una persona puede realizar una tarea determinada. Memorice el diagrama siguiente a fin de familiarizarse con las claves de acceso visual y saber reconocerlas. Cuando hable con alguien, observe sus movimientos oculares. Hágale preguntas que inciten a recordar imágenes, o sonidos, o sensaciones. ¿A qué lado se dirigen los ojos ante cada una de estas preguntas? Compruebe consigo mismo que el diagrama funciona. Si, por ejemplo, los ojos de su interlocutor se vuelven hacia arriba y hacia su izquierda, es que acaba de extraer una imagen de su memoria. Si ahora van hacia la altura de la oreja izquierda, es que escucha algo. Si se vuelven hacia abajo a su derecha, esa persona está accediendo a la parte sinestésica de su sistema de representación. Por la misma razón, cuando tiene usted dificultades para recordar algo, probablemente se debe a que no coloca los ojos en una posición que le proporcione acceso con claridad a la información que necesita. Cuando intenta recordar algo que vio hace pocos días, mirar hacia abajo y a su derecha no le ayudará a recuperar esa imagen. Mire hacia arriba y a la izquierda, y verá cómo recuerda la información con prontitud. Sabiendo dónde mirar para hallar la información almacenada en su cerebro, usted podrá localizarla con rapidez y facilidad. Cuando las personas se representan internamente una información, mueven los ojos, aunque sea ligeramente. En los individuos de organización normal diestros se verifican los diagramas de movimiento siguientes y se cumplen las secuencias aquí descritas. No obstante, hay algunas personas cuya lateralidad está invertida y que reaccionan en el sentido opuesto. Visual B, auditivo A, sinestésico C. Los movimientos oculares permiten conocer cómo se representa interiormente una persona su mundo externo. Estas representaciones internas son, para cada persona, su mapa de la realidad, y cada uno de nosotros tiene un mapa y solo uno. He aquí algunas muestras de las preguntas que se podrían formular para obtener reacciones específicas. Para obtener imágenes visuales recordadas podría usted preguntar: ¿cuántas ventanas tiene su casa? ¿Qué fue lo primero que vio cuando despertó usted esta mañana? ¿Cómo era su novia o novio cuando tenía usted 16 años? ¿Cuál es la habitación más oscura de su casa? ¿Cuál de sus amigas lleva el cabello más corto? ¿De qué color era la primera bicicleta que tuvo usted? Visuales construidas auditivas recordadas auditivas construidas auditivas, en diálogo interior sinestésicas. ¿Cuál era el animal más pequeño que vio durante su última visita al zoo? ¿De qué color era el cabello de su primera maestra? ¿Con qué colores está decorado su dormitorio? ¿Qué parecería usted si tuviera 3 ojos? Imagine un policía con cabeza de león, cola de conejo y alas de águila. Imagine los tejados de su ciudad envueltos en varadas de humo. ¿Se ve a sí mismo con el cabello color rubio platino? ¿Qué fue lo primero que dijo a usted hoy? ¿Cuáles han sido las primeras palabras que le han dicho hoy? Dígame una de sus canciones favoritas de cuando era un muchacho. ¿Qué sonidos de la naturaleza le agradan más? ¿Cuál es la séptima palabra del Padre Nuestro? ¿Recuerda la letra de la canción Alma Llanera? Escuche mentalmente el ruido de un salto de agua en una tarde tranquila de verano. Escuche mentalmente su canción favorita. ¿Qué puerta de su casa suena más fuerte al cerrar de golpe? ¿Qué puerta cierra más suave, la de subir al coche o la del maletero? ¿Cuál de sus conocidos tiene la voz más agradable? Si pudiera formularle cualquier pregunta a Thomas Jefferson, Abraham Lincoln y John F. Kennedy, ¿qué les preguntaría? ¿Qué diría si alguien le preguntase cómo acabar con la posibilidad de una guerra nuclear? Imagine el sonido de la bocina de un coche convertido en una flauta.
Repítase interiormente esta pregunta que es para mí, ahora mismo, lo más importante en mi vida. Imagine la sensación de un pedazo de hielo derritiéndose en su mano. ¿Cómo se sentía usted esta mañana en el instante exacto de levantarse de la cama? Imagine el tacto de un trozo de madera convirtiéndose repentinamente en un trozo de seda. ¿Estaba fría el agua la última vez que se bañó en el mar? ¿Cuál de las alfombras de su casa es la más suave? Imagine que se está metiendo en un baño agradablemente caliente. Imagine la sensación de pasar la mano sobre un trozo de corteza rugosa y luego encontrar una zona de musgo blando y fresco. Para algunas personas, en una proporción entre el 5 y el 10%, estas claves de acceso están invertidas. Intente llevar a cabo estos experimentos con un amigo zurdo o ambidextro que tenga las pistas de acceso cambiadas. Hay otros aspectos de la fisiología individual que nos proporcionan pistas sobre las modalidades. Cuando predomina en una persona la respiración torácica, superficial, es que está pensando visualmente. Cuando la respiración es tranquila y diafragmática o torácico-diafragmática, está en modo auditivo. Y una respiración profunda, epigástrica, indica el acceso senestésico. Observe la respiración de 3 personas diferentes y fíjese en el ritmo de la misma, así como en la localización de los movimientos. También la voz es expresiva. Los tipos visuales hablan a ráfagas rápidas y, con frecuencia, en un tono agudo, nasal o afectado. Un tono bajo, profundo, y un hablar lento y pausado corresponden, por lo general, a un senestésico. Y un ritmo regular, con voz bien entonada y resonante, indican un acceso auditivo. Incluso el matiz de la piel puede leerse. Cuando uno piensa visualmente, la cara suele palidecer. Un rostro enrojecido, en cambio, indica el acceso senestésico. Cuando uno tiene la cabeza erguida, se halla en modo visual. La posición neutra o una ligera inclinación lateral como cuando uno está escuchando señala el acceso auditivo. En el modo senestésico, la cabeza tiende a bajar o los músculos del cuello están relajados. Así, por mínima que sea la comunicación, uno puede hallar pistas claras e inconfundibles de cómo funciona la mente de otra persona y qué tipos de mensajes utiliza y a cuáles reacciona. El medio más sencillo para detectar las estrategias es formular preguntas oportunas. Recuerde que hay estrategias para todo: para comprar y para vender, para estar motivado y para estar enamorado, para ganarse a las personas y para ser creativo. Pasemos revista a algunas de ellas. La mejor manera de aprender no consiste en observar, sino en practicar, de manera que debería usted hacer este ejercicio con algún conocido, si le es posible. La clave para la detección eficaz de la estrategia de una persona consiste en situarla en un estado totalmente asociado. Entonces no tendrá más elección que decirnos cuáles claves oculares de acceso. Visual: recordado ver imágenes vistas antes y de la manera en que se vieron antes. Un ejemplo de pregunta que puede suscitar este tipo de proceso sería: ¿de qué color son los ojos de su madre? O ¿qué estilo de abrigo usa usted? Visual construido: ver imágenes de cosas nunca vistas antes, o verlas diferentes de cómo se veían. Para obtener este tipo de proceso se puede preguntar: ¿imagina un hipopótamo de cofor anaranjado con lunares color grana? ¿Se imagina a sí mismo visto desde el otro extremo de la habitación? Audubon: recordado recordar sonidos escuchados antes. Las preguntas que suelen provocar este tipo de proceso son del género de ¿qué estaba diciéndole antes? ¿Y cómo suena el timbre de su despertador? Auditivo: construido escuchar palabras no oídas antes, o no oídas exactamente igual. Formar nuevos sonidos o nuevas frases. Este tipo de proceso suele ser la reacción a preguntas como ¿qué clase de sonido nuevo le gustaría inventar? Imagine el sonido de una sirena imitado con una guitarra eléctrica. Audiomodeal es la modalidad que uno emplea cuando habla consigo mismo. Trate de provocarla diciendo, dígase a sí mismo lo que suele decirse más a menudo o recite para sí una oración. Senestésico: las emociones, las sensaciones táctiles, sentido del tacto o las propioceptivas, la sensación de movimiento de los músculos, por ejemplo, como después de, describa lo que es sentirse feliz para usted. Imagine que está tocando una pina de pino. Imagine que se echa a correr y descríbalo. Son sus estrategias, o verbalmente o, por vía no verbal, con los movimientos de sus ojos, las posturas corporales, etc. El estado es la línea directa que comunica con la estrategia. Tratar de descubrir las estrategias de alguien que no esté totalmente asociado sería como tratar de hacer una tostada hallándose desenchufada la tostadora, o como tratar de poner en marcha un coche sin batería. Usted no busca una discusión intelectual, sino que su interlocutor vuelva a situarse en un estado concreto y, por tanto, en la sintaxis que lo produjo. Una vez más, hay que imaginar un estado como una receta. Si conoce usted al pastelero que sabe hacer el mejor pastel del mundo, quizás se llevará a la decepción de averiguar que él mismo no sabe exactamente cómo lo hace. A lo mejor explica, no sé, pongo una pulgarada de tal cosa y una pizca de tal otra. Por esto, en vez de pedirle que se lo explique, es mejor ver cómo lo hace. Llévele a la cocina y que haga el pastel. Tomará usted nota de todo lo que haga, y antes de que eche la pulgarada de esto y la pizca de lo otro, se le adelantará para pesarlo todo con exactitud. Al seguir todo el proceso junto a él, y apuntar los ingredientes, las cantidades y la sintaxis, obtendrá usted la receta que podrá copiar cuando quiera. La detección de las estrategias funciona exactamente igual. Hay que llevar al individuo a la cocina, devolverle al momento en que experimentó un estado determinado y luego averiguar qué fue lo primero que le puso en dicho estado. ¿Fue algo que vio, o algo que oyó? ¿O fue el contacto con algo o con alguien? Cuando le haya contado lo que ocurrió, pregúntele, ¿y qué fue lo siguiente que le puso en tal estado? Y así sucesivamente, hasta que él se encuentre en el estado que usted persigue. Toda detección y explicitación de estrategia se ajusta a ese patrón. Es preciso poner a la persona en el estado conveniente, haciéndole recordar la época concreta en que estaba motivada, o se sabía amada, o se sentía creativa, o cualquier otra estrategia que uno desee perseguir. Luego, hágale reconstruir su estrategia formulándole preguntas claras y sucintas acerca de la sintaxis de lo que vio, oyó y tocó. A continuación, y una vez conocida la sintaxis, hay que precisar las submodalidades de la estrategia. Se averiguará qué rasgos específicos de la imagen, de los sonidos o de las sensaciones pusieron a la persona en ese estado. ¿De qué tamaño era la imagen? ¿Qué tonalidad tenían las voces? Ensaye esa técnica para definir la estrategia motivadora de otro. Ante todo, póngale en estado receptivo. Pregunte, ¿recuerda alguna época en que se sintiera totalmente motivado para hacer algo? Hay que observar si la respuesta es congruente, lo que ocurre cuando la voz y el lenguaje corporal de una persona le transmiten a uno el mismo mensaje, de una manera clara, firme y plausible. Piense que su interlocutor seguramente no será muy consciente de su estrategia. Si ésta informa su comportamiento desde hace algún tiempo, la desplegará con mucha prontitud. Para poder observar todas las fases de la misma, habrá que pedirle que actúe pausadamente, mientras usted presta mucha atención, tanto a lo que diga como a lo que expresen sus ojos y su cuerpo. Cuando uno le pregunta a otro, ¿te acuerdas de la época en que te sentías tan motivado? Y se obtiene por respuesta un sí y un encogimiento de hombros, ¿qué significa eso?
significa que el otro aún no se ha puesto en el estado que nos interesa. Incluso puede ocurrir que deniegue con la cabeza mientras dice sí de palabra. Es lo mismo. No está asociado en realidad con la experiencia. No se ha puesto en situación, en estado. Conviene, pues, que nos aseguremos de que nuestro interlocutor está conectado con la experiencia concreta que le puso en el estado que nos interesa. Así que es mejor que preguntemos. ¿Puedes recordar con exactitud aquella época en que estabas totalmente motivado para hacer cosas? Casi siempre es suficiente. Cuando captemos que nuestro interlocutor está interesado, preguntaremos, recordando esa época, ¿qué fue lo más importante que te hacía sentirte totalmente motivado? ¿Fue algo que viste, algo que oíste o algún contacto con alguien o con algo? Si responde que una vez escuchó un discurso impresionante y vigoroso y que eso fue lo que le motivó inmediatamente para hacer algo, sabremos que su estrategia motivacional empieza por lo auditivo externo. A esa persona no la motivaría usted mostrándole algo ni invitándola a ningún tipo de acción física. Reacciona más ante las palabras y los sonidos. Ya sabemos cómo captar su atención. Pero eso no es toda la estrategia. Las personas reaccionan tanto externa como internamente. Por tanto, habrá que detectar la parte interna de la estrategia de nuestro oyente. Dígale, después de escuchar aquello, ¿qué más te hizo sentirte completamente motivado para actuar? ¿Te representaste alguna imagen en tu mente? ¿Te dijiste algo a ti mismo o tuviste un cierto sentimiento o sensación? Si la respuesta es que se formó una imagen mental, entonces la segunda parte de su estrategia es la visual interna. O sea, que cuando oye algo que le motiva, se forma inmediatamente una imagen mental que refuerza su motivación. Es probable que esa imagen le ayude a concretar lo que desea hacer. Pero aún no poseemos toda su estrategia, por lo que habrá que seguir preguntando. Después de haber escuchado y visto mentalmente la imagen, ¿qué más hizo que te sintieras totalmente motivado? ¿Te dijiste algo a ti mismo? ¿Tuviste alguna sensación interior o qué otra cosa ocurrió? Si en este punto fue una sensación lo que le hizo sentirse totalmente motivado, la estrategia está completa. Se ha producido una serie de representaciones, que en este caso sería la ABC, y que crea el estado de motivación. Nuestro sujeto ha escuchado algo, ha visto una imagen en su mente y se ha sentido motivado. La mayoría de las personas necesitan un estímulo externo y 2 o 3 impulsos internos para culminar el proceso, aunque algunos se rigen por estrategias en las que interviene una secuencia de 10 o 15 representaciones diferentes antes de alcanzar el estado deseado. Ahora que conoce usted la sintaxis de esta estrategia, debe averiguar sus submodalidades. Para ello preguntará, de lo que oíste, ¿qué fue lo que te motivó? ¿Fue el tono de voz de la persona, las palabras mismas, el ritmo o la modulación de la voz? ¿Qué imagen te representaste en tu mente? Fue una detección de estrategias. ¿Recuerda una época en que estuviera totalmente X? No. ¿Recuerda la época concreta? Retorne a esa época y a esa experiencia. Haga que entren en el estado recordando esa época. Para que se mantengan en el estado. ¿Qué fue lo primero que le hizo estar X? No. ¿Fue algo que vio? ¿Fue algo que oyó? ¿Fue un contacto con algo o con alguien? ¿Qué fue lo primero que le hizo estar X? No. Después de haber visto, oído, tocado, ¿qué más le hizo estar totalmente X? No. B. Usted. ¿Se formó una imagen en su mente? ¿Se dijo algo a sí mismo? ¿Experimentó una cierta sensación o emoción? ¿Qué más le hizo estar totalmente X? No. Después de R y B, ver algo, decirse algo a sí mismo, etc., ¿qué más le hizo estar totalmente X? No. C. Usted. ¿Se formó una imagen en su mente? ¿Se dijo algo a sí mismo? ¿Experimentó una cierta sensación o emoción? ¿Qué otra cosa le hizo estar totalmente X? No. En este punto, pregúntele a su interlocutor si estaba realmente muy X, atraído, motivado, lo que sea. Si la respuesta es categóricamente afirmativa, la detección ha sido completa. En caso contrario, continúe detallando la sintaxis hasta completar el estado de manera congruente. El paso siguiente consiste en detectar las submodalidades específicas de cada representación en la estrategia de esa persona. Así pues, si el primer paso de la estrategia fue el visual, se podría preguntar, ¿cómo recuerda lo que vio visual externo? Luego preguntaríamos de lo que vio, ¿qué le motivó más especialmente? ¿Fue el tamaño de lo que vio? ¿Fue su brillo? ¿Fue su movimiento? Continúe con este proceso hasta ser dueño de todas las submodalidades de la estrategia. Entonces, sencillamente, póngase a hablar de cualquier cosa para la que quiera motivar a esa persona, pero usando la misma sintaxis y la misma terminología de submodalidades, palabras clave, y juzgue usted mismo por los resultados que obtendrá de esa persona. Imagen grande, brillante. Tras preguntar todo esto, pueden ponerse a prueba las reacciones diciéndole a nuestro interlocutor en el mismo tono algo para lo que deseemos motivarle, y luego le diremos lo que deba imaginar en su mente y las sensaciones que ello le va a crear. Si se hace correctamente, nuestro interlocutor entrará en un estado de motivación ante nuestros propios ojos. Si se duda de la importancia de la sintaxis, hágase el intento de modificar sutilmente el orden, por ejemplo diciéndole las sensaciones que percibirá y lo que luego se dirá a sí mismo. Al hacerlo así le veremos pasar a un estado de desinterés. Es porque se han suministrado los ingredientes correctos, pero en el orden equivocado. ¿Cuánto se tarda en determinar la estrategia de una persona? Depende de la complejidad de la actividad que constituye el objeto de nuestras averiguaciones. A veces no se necesita más de 1 minuto o 2 para enterarnos de la estrategia exacta que sirve para motivar a otro y conseguir que haga lo que uno quiera. Supongamos que usted es un entrenador de atletismo y que quiere motivar al interlocutor del ejemplo para que llegue a ser un gran corredor de fondo. Aunque tiene condiciones y un vago interés, en realidad no se le ve motivado para emplearse en serio. Así pues, ¿cómo empezaría usted? ¿Le llevaría al estadio para que viese correr a los mejores atletas del equipo? ¿Le mostraría las pistas? ¿Le hablaría con celeridad para estimularle, para demostrarle que se lo toma usted en serio? Por supuesto que no. Tal comportamiento serviría, en todos sus detalles, para una persona en quien predominase la estrategia visual a un auditivo, en cambio, le dejaría frío. Para convencerle hay que conectar con los estímulos auditivos, que son los que le mueven. Ante todo, no hay que hablar deprisa como hacen los visuales, ni caer en un sonsonete grave como el de los anestésicos. Usted debería emplear un tono de voz bien modulado, regular, claro y resonante, hablándole exactamente bajo las mismas submodalidades de tesitura y tempo que, de acuerdo con la averiguación previa, ponen en marcha su estrategia de motivación. Podría decirle algo así, por ejemplo, estoy seguro de que te habrán hablado del gran éxito de nuestro programa de atletismo. En toda la escuela no se habla de otra cosa. Este año hemos atraído mucho público. Tendrías que oír como ruge el estadio. Algunos de mis chicos dicen que las ovaciones son lo que más les estimula. Les hacen alcanzar récords que nunca hubieran soñado realizar. Y figúrate el clamor del público en el momento de cruzar la línea de meta. En todos mis años de entrenador nunca había oído nada parecido. Ahora está usted hablando su idioma.
Podría perder horas enseñándole el nuevo y grandioso estadio. Él se limitaría a sentir, pero sin hacerle mucho caso. Haga que oiga de verdad el rugido del público cuando se cruza la línea de meta y se habrá adueñado usted de él. Esto no es más que la primera parte de la estrategia, el anzuelo que captura el interés, pero no sería suficiente para mantenerle totalmente motivado. Hay que construir también la secuencia interna. Según las descripciones que él mismo haya suministrado, se podría pasar de las sugerencias auditivas a otras por el estilo de: cuando oigas los aplausos de tus conciudadanos, podrás verte a ti mismo corriendo la mejor carrera de tu vida. Sentirte absolutamente motivado para correr la mejor carrera de tu vida. Si usted es un empresario, entre sus preocupaciones principales figura sin duda la de cómo motivar a sus empleados. De no ser así, posiblemente no duraría mucho en el negocio. Pero, a medida que uno aprende sobre estrategias de motivación, se va dando cuenta de lo difícil que es motivar bien. En fin de cuentas, si cada empleado actúa de acuerdo con una estrategia diferente, costará mucho dar con una representación que lo satisfaga a todos. Si se limita usted a seguir su propia estrategia, solo motivará a los que se le parezcan. Podría usted pronunciar la conferencia más conmovedora y con los argumentos más ponderados, pero si no se dirige a las estrategias específicas de las diferentes personas no le servirá para nada. ¿Qué hacer? Nuestro conocimiento de las estrategias debe servirnos para tener claras dos ideas. La primera, que la técnica motivacional dirigida a un grupo de individuos debe comprender alguna cosa para cada uno, algo visual, algo auditivo y algo sinestésico. Hay que hacer que vean cosas, que oigan cosas y que experimenten alguna sensación o impresión. Y uno debe saber jugar con la voz y con la entonación para dirigirse a los representantes de las tres especies. La segunda, que nada sustituye a la atención individual. A un grupo se le pueden suministrar, como queda dicho, sugerencias en una gama amplia donde cada uno encuentre un poco de lo que le hace funcionar. Pero para profundizar jotañamente en las estrategias que utilizan las diferentes personas, lo ideal sería detectarlas de manera individual. Lo que hemos visto hasta aquí es la fórmula básica para detectar la estrategia de cualquiera. Para poder aplicarla correctamente se necesita conocer más detalles de cada fase de la estrategia. Al patrón básico hay que añadirle las submodalidades. Por ejemplo, si la estrategia de compra de uno empieza por algo visual, que es lo que le hace fijarse en un producto, los colores llamativos, el tamaño sobrado, es de los que se chiflan por cierto tipo de dibujos o por los diseños ultramodernos y audaces. Si es un tipo auditivo, le atraen las voces insinuantes o las firmes y autoritarias. Le gusta un motor que suene fuerte, que demuestre su potencia, o prefiere un ronroneo discreto de mecanismo bien ajustado. Conocer la modalidad principal es un gran comienzo. Pero, para ser exactos, para saber tocar las teclas adecuadas, hay que saber más. La venta es uno de los casos en que una buena comprensión de la estrategia resulta totalmente fundamental. Algunos vendedores poseen una comprensión intuitiva. Cuando hablan con un posible cliente saben cómo entrar inmediatamente en contacto y descubrir sus estrategias de toma de decisiones. A lo mejor comentan: veo que tienen ustedes una fotocopiadora de la competencia. Es curioso. ¿Qué fue lo que les decidió en primer lugar a comprar esa máquina? Algo que vieron o leyeron sobre ella. O se la recomendaron de palabra, o quizá tienen alguna relación con el vendedor o con el producto mismo. Estas preguntas pueden parecer un poco raras, pero si el vendedor ha logrado introducirse y romper el hielo tendrá siempre a mano esta explicación. Soy curioso porque deseo sinceramente darles satisfacción a ustedes como clientes. Las contestaciones a tal género de preguntas pueden suministrarle al vendedor una información preciosa acerca de cómo presentar su producto y el modo más eficaz. Los clientes tienen estrategias de compra muy personales y concretas. Cuando yo voy de compras tampoco soy diferente de los demás. Hay muchas maneras de equivocarse, de tratar de venderme lo que no quiero y de una manera a la que no tengo ganas de hacer caso. Las maneras de hacerlo bien, en cambio, no son tantas. Así que, para ser eficaz, el vendedor ha de conseguir que sus clientes se retrotraigan a alguna ocasión en que compraron algo deseándolo mucho. Debe descubrir qué fue lo que les decidió a comprarlo. ¿Cuáles fueron los ingredientes y las submodalidades clave? El vendedor que aprende a detectar estrategias conocerá con exactitud las necesidades de su cliente, lo que le pondrá en situación de satisfacerlas verdaderamente y de ganárselo así para toda la vida. Cuando se logra detectar la estrategia de un individuo, es posible averiguar en cuestión de momentos lo, o de otro modo se tardaría días o semanas en descubrir. ¿Qué podemos decir de las estrategias limitadoras, como la de comer en exceso? En otros tiempos yo pesaba 115 kilos. ¿Cómo me hinché hasta alcanzar semejante gordura? Muy fácil. Desarrollé una estrategia de embaular y de SIR de comer demasiado. Y ella me dominaba a mí. Descubrí cuál era cuando me puse a pensar en las ocasiones en que, sin tener hambre, instantes después experimentaba un apetito feroz. Mientras me retrotraía a esas ocasiones, me pregunté la causa de tales ganas de comer. ¿Era algo que veía, algo que oía o algo que sentía? Me di cuenta de que era algo que veía. Conduciendo por la calle, por ejemplo, divisaba los anuncios de una determinada cadena de restaurantes rápidos. Tan pronto como los veía formaba una imagen en mi mente, figurándome que allí tendría mi plato favorito, y luego me decía a mí mismo: chico, qué hambre tengo. Con esto se me despertaba una sensación de hambre, a la que yo reaccionaba deteniéndome a pedir ese plato. Y esto aunque no tuviese nada de hambre en el momento de ver los emblemas que disparaban en mí esa estrategia. Y aquellos anuncios estaban por todas partes. Además, bastaba que alguien me preguntase: ¿vamos a tomar algo?, para que yo empezase a imaginar, a formar imágenes mentales determinadas comidas. Entonces me decía a mí mismo: chico, qué hambre tengo. Con lo que se creaba la sensación de hambre, y respondía: sí, vámonos a comer. También estaban aquellos anuncios de la televisión, que mostraban un plato exquisito tras otro, y era como si me preguntasen: ¿no tienes hambre? ¿No tienes hambre? Y mi cerebro reaccionaba formando imágenes, y yo me decía: chico, qué hambre tengo. Lo cual creaba la sensación que me llevaba derecho al restaurante más cercano. Al fin, logré cambiar mi conducta por el procedimiento de cambiar mi estrategia. Lo conseguí haciendo que, al ver los indicadores de la comida, me viese yo mismo delante del espejo, en el acto de contemplar mi cuerpo feo y obeso, y diciéndome: estoy asqueroso. Puedo prescindir de esa comida. Luego me imaginaba haciendo ejercicio y veía mi cuerpo cada vez más fuerte, y me decía: buen trabajo. Empiezas a tener buen aspecto, con lo que me creaba el deseo de hacer ejercicio. Asocié todas estas fases mediante la repetición: ver el anuncio o cartel, ver inmediatamente mi propia y gordinflona imagen, escuchar mi diálogo interior y así sucesivamente, según la rutina del tris-tras, hasta que bastó ver los anuncios o escuchar la invitación de salir a tomar algo para disparar automáticamente mi nueva estrategia. El resultado producido por esa nueva estrategia es mi anatomía actual y los hábitos alimenticios que me sustentan hasta hoy. Usted también puede descubrir las estrategias mediante las cuales su mente inconsciente crea resultados tal vez indeseables y puede cambiar esas estrategias ahora mismo.
Una vez ha descubierto uno las estrategias de otra persona, es posible hacer que esa persona se sienta totalmente amada por el procedimiento de suscitar exactamente los mismos estímulos que produjeron en ella dicha sensación. También puede uno averiguar cuál es su propia estrategia amorosa. Las estrategias amorosas se diferencian de otras muchas en un aspecto clave, y es que no constan de una secuencia de 3 o 4 fases, sino de una sola fase por lo general. Basta un solo contacto, o decir una cosa determinada o mirar a la persona de cierta manera, para que se sienta totalmente amada. ¿Significa eso que a cualquiera le basta con una sola cosa para sentirse amado? No. A mí me gustan las 3 cosas, como estoy seguro de que también le sucede a mis lectores. Deseo que me toquen de una manera determinada, y que me digan que me quieren, y que me lo hagan ver. Pero, así como uno de los sentidos suele predominar, una de las maneras de expresar el amor da inmediatamente con la combinación de uno y le hace sentirse totalmente amado. ¿Cómo se detecta la estrategia amorosa de alguien? A esas alturas, ya debería usted saberlo. ¿Cuál es la primera cosa que se debe hacer? ¿Qué es lo primero que se hace para detectar la estrategia de alguien? Hay que poner a la persona en el estado cuya estrategia se desea descubrir. Recordemos si el estado es el fluido que hace funcionar los circuitos. De manera que le preguntaremos a esa persona, ¿recuerda alguna vez en que se sintiese totalmente amado barra? Para asegurarnos que él o ella permanezca en el estado conveniente, seguiremos con, ¿recuerda concretamente la época en que se sintió totalmente amado barra? Retroceda a esa época. ¿Recuerda cómo se sentía? Vuelva a experimentar ahora esas sensaciones en su cuerpo. Así se sitúa a la persona en el estado conveniente. Ahora ya hay que detectar la estrategia. Pregunte, según recuerda usted esa época y revive aquella profunda sensación de amor, ¿es absolutamente necesario que la otra persona le demuestre visiblemente su amor mediante regalos, o saliendo juntos, o mirándole de una manera especial? ¿Considera absolutamente necesario que esa persona demuestre su amor de esa manera para sentirse totalmente amado? Tome nota. ¿Cómo detectar las estrategias amorosas? Recuerda una época en que se sintiera totalmente amado barra. Recuerda concretamente cuándo. Recordando esa época como si fuese hoy y volviese a vivirla. Para que entre en el estado. Para que usted experimente estas sensaciones profundas de amor, es absolutamente necesario que su compañera barra o le demuestre amor. Saliendo juntos. Haciéndole regalos. Mirándolo barra de una cierta manera. Juzgue por la fisiología. Para que usted experimente estas sensaciones profundas de amor, es absolutamente necesario que su compañero barra le diga que la barra le quiere de una cierta manera. Juzgue por la fisiología. Para que usted experimente estas sensaciones profundas de amor, es absolutamente necesario que su compañero barra la barra le toque de una determinada manera. Juzgue por la fisiología. Ahora detecte la submodalidad. ¿Cómo, concretamente? Enséñemelo, cuéntemelo, demuéstremelo. Verificar dentro y fuera de la estrategia. Las contestaciones se juzgarán según su congruencia con la fisiología. Respuesta y de su congruencia o coherencia. Luego haga que la persona se ponga otra vez en estado, diciendo, recuerde esa época en que se sintió usted totalmente amado barra. Para experimentar esas profundas sensaciones de amor, es absolutamente necesario que la otra persona le exprese su amor de una manera determinada, de manera que se sienta usted totalmente amado barra. Valore usted la congruencia de las reacciones verbales y no verbales. Por último, pregunte, recuerde lo que sentía cuando era totalmente amado barra. Para experimentar esas profundas sensaciones de amor, es necesario que la otra persona le toque de una manera determinada, de manera que se sienta usted totalmente amado barra. Una vez averiguado el ingrediente clave que origina en una persona esas profundas sensaciones de amor, hay que descubrir las submodalidades específicas. Por ejemplo, pregunte, concretamente, ¿cómo tendría que tocarle la otra persona para que usted se sintiera totalmente amado barra? Que su interlocutor realice la demostración. Y luego, haga la prueba, tóquele de esa manera, y si el proceso de detección ha sido correcto, se observará un cambio de estado inmediato. Esto lo hago todas las semanas en mis cursos, y no falla nunca. Para todos nosotros hay una manera de mirar, una caricia, un determinado tono de voz, por ejemplo, cuando a veces nos dicen, te quiero, que nos convierten en gelatina. Muchos no sabemos cuál es el ingrediente clave, pero una vez puestos en estado se descubre eso que nos hace sentir absoluta y totalmente amados. Aunque yo sea un desconocido para la persona que asiste en mis cursos, y aunque estos tengan lugar en una habitación llena de desconocidos, no importa. Cuando paso revista a sus estrategias amorosas, si acierto a tocar la barra o a mirarlo barra de la manera adecuada, se funde en mi presencia, no puede ocurrir de otro modo, por cuanto su cerebro recibe justamente la señal que le crea la sensación de ser totalmente amada barra o. Algunas personas, aunque son una minoría, se mueven por 2 estrategias amorosas en vez de una. Piensan en un contacto, por ejemplo, y luego en algo que les gusta escuchar. Barra contra barra, estas personas hay que mantenerlas en el estado apropiado y solicitar de ellas una distinción. Pregúnteles si les parece que se sienten totalmente amadas en caso de percibir el contacto pero no el sonido. Y si perciben el sonido pero no el contacto, si la persona se halla en el estado correcto, sabrá distinguir con claridad, sin equivocarse. Recuerde que los 3 factores son necesarios, pero uno de ellos es la llave que abre la caja fuerte, el que hace maravillas. Conocer la estrategia amorosa del propio compañero o el hijo puede ser uno de los puntos más decisivos de entendimiento en la relación. No es mal recurso el saber cómo conseguir en cualquier momento que la otra persona se sienta amada. Si se desconoce, en cambio, la situación puede llegar muy triste. Estoy seguro de que todos hemos experimentado tal sensación al menos una vez, cuando amábamos a alguien y quisimos expresar ese amor, pero no fuimos creídos. O cuando alguien nos expresó su amor pero no lo creímos. La comunicación no funcionó porque las estrategias respectivas no casaban. Durante las relaciones se desarrolla una dinámica interesante. Al comienzo de la relación, en la fase que yo llamo de cortejo, movilizamos todos nuestros recursos. ¿Cómo les hacemos saber a las personas que las queremos? ¿Nos limitamos a decírselo? ¿Nos limitamos a demostrárselo o a tocarlas? Claro que no. Durante el cortejo hacemos todo eso al mismo tiempo. Nos hacemos demostraciones, nos lo decimos, nos tocamos mutuamente todo el tiempo. Ahora bien, cuando ya ha transcurrido algún tiempo, seguimos haciendo todas esas cosas. Algunas parejas sí lo hacen, pero son la excepción y no la regla. ¿Quiere esto decir que ya no estamos enamorados? Claro que no. Lo que ocurre es que ya no estamos tan movilizados. Nos sentimos cómodos en esa relación. Sabemos que aquella persona nos quiere y que nosotros la queremos a ella. En estas condiciones, ¿cómo transmitimos nuestros sentimientos de amor? Probablemente, de la misma manera que nos gustaría recibirlos. ¿Qué ocurre, entonces, con la calidad de los sentimientos amorosos en esa relación? Echemos una ojeada más detenidamente. Si un marido se mueve por una estrategia amorosa auditiva, ¿cómo expresará más probablemente su amor hacia su esposa? Diciéndoselo, como es natural.
Pero si la estrategia amorosa de ella fuese visual, de manera que su cerebro solo experimenta la sensación de ser profundamente amada mediante ciertos estímulos visuales, ¿qué ocurre una vez superado el periodo inicial? Ninguno de los dos individuos de esta relación va a sentirse totalmente amado. Cuando estaban cortejándose, lo ensayaban todo: demostraciones, palabras, contactos, con lo que se ponían en marcha las estrategias amorosas mutuas. En cambio, ahora va el marido y dice: te quiero, cariño, y ella replica: eso no es verdad. Entonces él pregunta: ¿pero qué manera de hablar es esa? ¿Cómo puedes decir eso? Y ella se explica: hablar no cuesta nada, pero ahora ya no me regalas nunca flores. No me llevas a ningún sitio. No me miras nunca de esa manera especial. Y él a lo mejor le dice: ¿qué significa eso de que no te miro? No estoy diciéndote que te quiero. Pero ella no experimenta ya la sensación profunda de ser amada, porque falta el estímulo específico que desencadenaba dicha sensación, ya que el esposo ha dejado de aplicarlo de manera consistente. O consideremos el caso opuesto: el marido es un tipo visual y la mujer un tipo auditivo. Él se muestra atento con su mujer, le trae regalos, quiere salir con ella, le envía flores. Hasta que, un día, ella le acusa: ya no me quieres. Y él, con la sorpresa consiguiente, responde: ¿cómo puedes decir eso? Mira esta casa que he comprado para ti. ¿Acaso no te llevo conmigo a todas partes? Ella contesta: sí, pero nunca me dices que me quieres. A lo que él se pone a gritar, en un tono nada acorde con la estrategia amorosa que ella demanda: pues claro que te quiero, mujer. El resultado es que ella no se siente amada. Contemplemos también uno de los peores desajustes que pueden darse un hombre sinestésico y una mujer orientada visualmente. Nada más llegar a casa, él quiere abrazarla. No me toques, dice ella. Eres un sobón. Nunca piensas en otra cosa que en meterme mano. ¿No podríamos salir a algún sitio? ¿No podrías mirarme un poco antes de sobarme? ¿Le suena conocida alguna de estas escenas imaginarias? ¿Recuerda usted ahora alguna relación anterior que acabase porque, pese a haber empleado todos los recursos al principio, con el tiempo cada uno empezó a comunicar su amor de una manera diferente de la que el otro pedía? El conocimiento es una herramienta poderosa. Muchos de nosotros creemos que nuestro mapa del mundo es la realidad. Imaginamos que, si sabemos lo que nos hace sentirnos amados, lo mismo debe funcionar igual para todos los demás. Olvidamos que el mapa no es el territorio, sino solo nuestra manera de ver el territorio. Ahora que ya sabe usted cómo detectar una estrategia amorosa, dedique un rato a su compañero o compañera y rate de averiguar lo que les hace sentirse totalmente amados. Y cuando haya determinado usted su propia estrategia amorosa, enseñe a la otra persona cómo desencadenar en usted la sensación de ser totalmente amado. Los cambios que el mutuo entendimiento puede aportar a la calidad de sus relaciones justificarán de sobra el dinero invertido en la compra de este libro. Los humanos tenemos estrategias para todo. Cuando uno se levanta por la mañana completamente activo y despejado es porque tiene una estrategia para hacerlo, aunque quizá ni él mismo sepa cuál es. Pero, si se le pregunta, será capaz de explicar qué es lo que ve, oye o siente, y le pone en marcha. Recuerde que para detectar una estrategia hay que meter al cocinero en la cocina. Esto es, ponerle en el estado que uno desea y, mientras se halla en él, averiguar cómo crea y mantiene dicho estado. Al madrugador alegre podría usted pedirle que se sitúe en una mañana concreta de esas que leen y encuentran despierto y activo. Pídale que recuerde lo primero que sintió conscientemente al despertar. Pongamos que y testa que oyó una voz interior diciéndole: arriba. Es hora de levantarse. Luego pregúntele cuál fue la otra cosa que le hizo levantarse enseguida, que sí imaginó o sintió algo. Tal vez conteste: me imaginé a mí mismo saliendo de la cama y metiéndome en la ducha de agua caliente. Entonces me sacudí de pies a cabeza y me levanté. Parece una estrategia sencilla. Sabido esto, nos interesará determinar las proporciones de los distintos ingredientes, por lo que preguntaremos: ¿cómo era esa voz que le invitaba a dejar la cama? ¿Qué cualidades tenía esa voz que le hizo levantarse? A lo que él quizá responda: era una voz fuerte y hablaba muy deprisa. Ahora preguntaremos: ¿y cómo era esa escena que imaginaba? Brillante, de gran actividad. Usted se halla en condiciones de ensayar luego esa estrategia consigo mismo. Creo que descubrirá, como lo hice yo, que al acelerar las palabras y las imágenes que se representa a sí mismo, y al darles más volumen y brillo, le será fácil despertar en un instante. Por el contrario, si la dificultad se le presenta a la hora de acostarse, vaya haciendo más lento su diálogo interno, creando sonidos bostezantes y soñolientos, con los que muy posiblemente empezará a sentirse cansado enseguida. Ensáyelo ahora mismo. Hable mentalmente muy despacio, como una persona fatigadísima, bostezando a menudo. Dígase a sí mismo: lo, ja, ti, ahí, ga, do, que está. Acelere luego el diálogo interior. Observe la diferencia. Lo que venimos a demostrar es que se puede modelar cualquier estrategia, siempre que uno tenga la posibilidad de situar a otro en un estado y averiguar concretamente cómo lo hace, con qué orden y en qué secuencia. La clave, sin embargo, no consiste en aprenderse un par de estrategias para ponerlas luego en práctica. Lo más importante es mantenerse atento a lo que otros hacen bien y luego descubrir cómo lo hacen, cuáles son sus estrategias. En eso consiste el modelado. La PNL, programación neurolingüística, es como la física nuclear de la mente. La física estudia la estructura de la realidad, la naturaleza del mundo. La PNL hace lo mismo con su cerebro. Permite descomponer los fenómenos en las partes constituyentes que determinan su funcionamiento. La gente se pasa toda la vida intentando descubrir la manera de sentirse totalmente amada. Gastan fortunas tratando de conocerse a sí mismos con ayuda de analistas y leen docenas de libros sobre cómo triunfar. La PNL nos suministra una técnica para alcanzar estos y otros muchos objetivos de una manera elefante, eficaz y efectiva. Ahora mismo. Como ya hemos visto, es posible situarse en un estado de plena posesión de los propios recursos mediante la sintaxis y representación interna. El otro camino pasa por la fisiología. En un pasaje anterior veíamos cómo la mente y el cuerpo están enlazados en un bucle cibernético. En el presente capítulo hemos comentado el aspecto mental de los estados. Vamos a considerar ahora el otro aspecto. Vamos a contemplar la fisiología, el camino real de la excelencia. Los demonios pueden ser expulsados del corazón por el contacto de una mano sobre otra mano o sobre la Tennessee Williams. En mis cursos siempre propicio, en algún momento, escenas de alegría estrepitosa, frenética y caótica. Quien entrase en ese preciso instante vería un grupo de hasta 300 individuos que saltan, gritan y arman jaleo, que rugen como leones, que hacen aspavientos con los brazos, que agitan los puños como otros tantos Rocky, que dan palmadas, abomban el pecho, se pasean como pavos reales, hacen la seña del pulgar hacia arriba y se comportan cual si se sintieran dotados de tanta energía personal como para dar alumbrado a toda una ciudad, si quisieran. ¿Qué diablos ocurre? Ocurre que está en marcha la otra mitad del bucle cibernético. La fisiología.
En ese aparente manicomio, todos deben actuar como si se sintieran más pletóricos de recursos, más poderosos, más felices que nunca, como si estuvieran totalmente seguros de que van a triunfar. Actuar como si estuvieran totalmente cargados de energía. Una de las maneras de situarse en un estado susceptible de favorecer cualquier desenlace que uno desee, consiste en comportarse como si ya estuviera uno en él. La eficacia de actuar como si es total cuando sitúa uno su propia fisiología como si estuviese ya en rendiciones de máximo rendimiento. La fisiología es la herramienta más poderosa de que disponemos para modificar al instante nuestros estados, para producir instantáneamente resultados dinámicos. Como dice un antiguo proverbio, si quieres ser fuerte, hazte el fuerte. Nunca se ha dicho una verdad más grande. Yo quiero que los asistentes a mis cursos obtengan resultados poderosos, resultados que cambien su vida. Para ello, deben asistir en las mejores condiciones fisiológicas posibles, dado que no puede existir una acción poderosa sin una fisiología poderosa. Si usted asume una fisiología llena de vitalidad, de dinamismo, exaltada, entonces adopta automáticamente ese estado. En cualquier situación, la palanca más potente de que disponemos es la fisiología, porque es rápida y no falla. Entre la fisiología y las representaciones internas existe una vinculación total. Si se cambia la primera, cambian inmediatamente las segundas. Como yo suelo decir, la mente no existe, solo existe el cuerpo, y el cuerpo no existe, solo existe la mente. Cuando cambia usted su fisiología, esto es, su postura, su patrón respiratorio, su tensión muscular, su tono, se modifican al instante sus representaciones internas y su estado. ¿Recuerda una época en que se sintiese totalmente aplastado? ¿Cómo se le representaba el mundo entonces? Cuando no se siente físicamente fatigado o con debilidad muscular, o cuando padece algún dolor, percibe el mundo de una manera bastante distinta que el hombre descansado, fuerte y lleno de vitalidad. La manipulación fisiológica es un útil muy potente para controlar el propio cerebro. Por eso es tan importante que nos demos cuenta del grado en que nos afecta. No se trata de una variable externa, sino de un elemento absolutamente crucial, el bucle cibernético que siempre está en funcionamiento. Cuando nuestra fisiología decae, toda la energía positiva de nuestro estado también. Cuando la fisiología se ilumina y se intensifica, pasa lo mismo con nuestro estado. Por eso la fisiología es la palanca del cambio emocional. En realidad no se puede experimentar una emoción sin que ello vaya acompañado del correspondiente cambio fisiológico. El estado puede modificarse de dos maneras: cambiando las representaciones J internas o cambiando la fisiología. Así pues, ¿qué hacer para cambiar de estado en un instante? Cambiar, SAS. La fisiología, es decir, la respiración, la postura, la expresión facial, la calidad de nuestros movimientos, y así sucesivamente. Cuando uno empieza a sentirse cansado, su fisiología le comunica esta condición mediante una serie de señales específicas: los hombros caídos, la relajación de varios grupos musculares principales y otras por el estilo. Puede uno sentirse cansado por el sencillo procedimiento de cambiar sus representaciones internas de manera que éstas le comuniquen al sistema nervioso el mensaje de que uno está cansado. Si cambia usted su fisiología en correspondencia con el estado de la misma cuando se siente usted fuerte, esta cambiará sus representaciones internas y le dirá cómo debe sentirse en ese momento. Pero si continúa diciéndose que está cansado, es usted mismo quien forma la representación interna que le mantiene cansado. Si usted se dice que está en posesión de sus recursos, atento y dueño de los acontecimientos, si adopta conscientemente esa fisiología, su cuerpo le obedecerá. Cambie su fisiología y cambiará su estado. En mi capítulo sobre la fe comentábamos algo acerca de los efectos que las creencias ejercen sobre la salud. Todos los descubrimientos científicos actuales tienden a poner de manifiesto lo mismo: la salud y la enfermedad, la vitalidad y la depresión son, a menudo, decisiones. Son lo que decidimos hacer con nuestra fisiología, aunque por lo general no sean decisiones conscientes. Nadie dice conscientemente, prefiero sentirme deprimido y desgraciado. Ahora bien, ¿cómo se comportan los deprimidos? Por lo común, concebimos la depresión como un estado mental, y sin embargo, tiene una fisiología clara y rotamente identificable. Es fácil evocar la imagen de una persona deprimida. Suelen andar con los ojos bajos, lo que nos indica que tienen acceso a sí mismas en modo senestésico o diciéndose a sí mismas todo lo que las hace sentirse deprimidas. Dejan caer los hombros. Practican una respiración débil y superficial. Hacen todo lo necesario para que su organismo entre en una fisiología deprimida. ¿Acaso han decidido estar deprimidas? Por supuesto que sí. La depresión es un resultado, y su creación exige imágenes corporales muy concretas. Hasta Charlie Brown lo sabe. Lo más excitante de todo esto es que, con la misma facilidad, se puede crear el resultado llamado éxtasis. Es decir, cambiando la fisiología en determinados sentidos específicos. Al fin y al cabo, ¿qué son las emociones? No son más que una asociación compleja, una configuración compleja de estados fisiológicos. Yo puedo cambiar el estado de cualquier persona deprimida en cuestión de segundos, y sin cambiar ninguna de sus representaciones internas. No hace falta ponerse a profundizar en las imágenes que el deprimido se está formando mentalmente. Basta cambiar su fisiología y, ¡zas!, se opera el cambio en su estado. Si uno se pone firme, si echa los hombros atrás y respira hondo, con inspiraciones torácicas, y levanta la vista, todo lo cual equivale a una condición de dominio de los recursos fisiológicos, no puede estar deprimido. Inténtelo usted mismo. Póngase en pie, bien erguido, cuadre los hombros, respire hondo, muévase con energía. Vea si puede sentirse deprimido en esa postura. Descubrirá que resulta casi imposible. Lo que pasa es que su fisiología le está enviando al cerebro un mensaje de atención, de vitalidad y control de los recursos. Y eso es lo que se realiza. A veces hay personas que vienen a consultarme diciendo que no consiguen hacer una cosa. Haga como si pudiera, les contesto, a lo que ellos suelen responder. Pero si es que no sé cómo hacerlo. Y yo les digo, sitúese en la postura que adoptaría si supiera cómo hacerlo. Respire, ahora mismo, como respiraría si supiera. Ponga la cara que pondría si estuviese haciéndolo ahora mismo. Y tan pronto como se ponen de esa manera, respiran de esa manera y organizan su fisiología con arreglo a ese estado, se dan cuenta de que pueden hacerlo. Funciona infaliblemente, debido a la tremenda ayuda que proporciona la capacidad de adaptar y cambiar la fisiología. Una y otra vez, y sencillamente por medio de los cambios de fisiología, se consigue que las personas hagan cosas de las que jamás se hubieran creído capaces. Y ello porque tan pronto como cambian su fisiología, cambian su estado. Piense en algo que imagine no ser capaz de hacer, pero que le gustaría hacer. Y ahora, ¿cómo se pondría usted si supiera hacerlo? ¿Cómo hablaría? ¿Cómo respiraría? Colo JQS ahora mismo, de la manera más coherente posible, en la que podría ser su fisiología si supiera hacerlo. Haga que y todo su cuerpo le comunique el mismo mensaje.
Que su postura, su respiración y sus facciones reflejen la fisiología J que usted tendría si supiera. Ahora, observe las diferencias entre ese estado y el anterior. Si consigue mantener coherentemente la fisiología adecuada, notará como si fuera capaz de enfrentarse a aquello de que antes le sobrepasaba. Sucede lo mismo con el paseo sobre la hoguera. Algunos, cuando se enfrentan al lecho de brasas, se encuentran en un estado de total confianza y disposición, debido a una combinación de sus representaciones internas con su fisiología. En consecuencia, avanzan con seguridad y cruzan indemnes los carbones ardiendo. Otros, en cambio, son presa del pánico en el último momento. Posiblemente han cambiado sus representaciones internas de lo que va a ocurrir, de manera que pasan a imaginar la peor situación posible. O quizás sea el calor abrasador lo que les priva de su estado de seguridad en sí mismos cuando se acercan al foso lleno de brasas. En consecuencia, se les paraliza el cuerpo, o se echan a temblar de pies a cabeza, o lloran. Es decir, que se manifiestan una serie de reacciones fisiológicas, por lo general de gran intensidad. Para ayudarles a vencer su miedo en un instante y pasar a la acción, y aunque la situación parezca irreversible, solo necesito una cosa: cambiar su estado. Recordemos que todo comportamiento humano es resultado del estado en que nos hallamos. Cuando nos sentimos fuertes y llenos de recursos, ensayamos cosas que jamás intentaríamos estando asustados, débiles y fatigados. De este modo, el paseo sobre la hoguera es una enseñanza que va más allá del nivel intelectual, proporciona la experiencia de cómo en un instante se puede cambiar el estado y la conducta en favor de lo que nos propongamos hacer y con independencia de lo que antes pensáramos o creyéramos posible. ¿Qué se puede hacer con una persona que tiembla, llora y grita, paralizada al borde de un lecho de brasas? Pues puedo intentar cambiar sus representaciones internas. Haré que piense en cómo se sentirá después de haber pasado indemne y con éxito al otro lado de los carbones. Con esto consigo que se forme una representación interna y que ésta cambie su fisiología. En cuestión de 2 a 4 segundos, la persona se halla en estado de posesión de sus recursos. Cambio que puede observarse en la respiración y en la expresión facial. Entonces le digo que camine, y la misma persona que una décima de segundo antes estaba paralizada de miedo, echa a andar con decisión sobre los carbones y palmotea de júbilo al otro lado. Pero, en otras ocasiones, los sujetos tienen imágenes internas demasiado claras: quemarse, tropezar y caer, y estas ocupan más lugar en su mente que la representación de cómo pasar al otro lado indemnes y con éxito. En este caso me veo precisado a cambiarles las submodalidades, lo cual, a veces, lleva más tiempo. La otra opción y la más eficaz cuando alguien se queda delante de las brasas, totalmente dominado por el pánico, es la de cambiar su fisiología. Al fin y al cabo, si el sujeto cambia sus representaciones internas, el sistema nervioso tendrá que cursarle al organismo la orden de cambiar de postura, modificar el ritmo respiratorio y la tensión muscular, etc. Siendo así, ¿por qué no ir derecho a la fuente, saltarse todas las demás comunicaciones y cambiar directamente la fisiología? De manera que me pongo delante de esa persona que llora y hago que levante la mirada. Al hacerlo así, empezará a acceder a los aspectos visuales de su neurología, y no a los anestésicos. Casi enseguida dejará de llorar. Compruébelo usted mismo cuando esté triste o llorando y no quiera continuar de esta manera. Levante la mirada, cuadre los hombros y póngase en un estado visual. Sus sensaciones cambiarán casi al instante. Véalo en los niños.